Suscríbete a la Panterita. Cuenta con nosotros, pienses lo que pienses, siempre hacia adelante, somos la misma gente. Con la verdad y solo la verdad, tendremos un país en libertad. Solamente la verdad nos hará libres. Tendremos un país en libertad. ABC Color. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Personal Flow, conexión total. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Lo mejor es Kinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El Cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. ABC Cardinal 730 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el día de hoy arranca ya la segunda fecha del campeonato Apertura. Mañana juega el Ciclón y único partido, prácticamente se le deja un espectáculo a Luqueño, ¿verdad? ¿Para el domingo? Para el domingo. Exacto. Frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, donde va a haber un movimiento muy importante en la ciudad de Luque también, debido a que habilitaron ahora de los 4.000 sectores que ya tenían 5.000 más, o sea, se va a llegar a 9.000. Estamos hablando del sector de Platea, ¿no? Que tiene una Exacto. capacidad bastante importante. Pero no así, no habilitan el sector norte y no habilitan las preferencias habilitan el palco oficial. Lo que estamos viendo es qué partido luqueño habrá sido ese. ¿Cuál, Federico? No, estamos viendo uno de la vieja época esta. Yo creo que fue sí, Copa Libertadores, ¿no? De los buenos momentos Sí. del Cureluque. Porque ABC referenciaba su último partido, finales del 2001. Esa fecha donde se destacó el título de Cerro en Dos Bocas y Olimpia ganando la Nacional en el Arsenio Erico. Luqueño pierde un partido. 2021. 2001. No, 2021, Sí, que sí. por eso decía lo de esa última fecha donde Cerro sale campeón y Olimpia se queda con el último cupo de la Libertadores. Y ese es el partido, creo que pierde 1-0 contra Guaireña. Y luego van al playoff contra Emiliano, que venía del ascenso, que venía de la intermedia. Pero ya en esa época... ¿Feliciano fue? Sí, pero ya era sin... O sea, se jugaba público. sin gente, ¿verdad? O con el tema de la... Con público me hacían recordar los compañeros el luqueño guaraní. Cuando uno de los compañeros vaya a hablar con el papá del señor que denunció. Con público, un domingo a la noche. Sí. Que va y habla, le dice acá hay un pozo, sacan la foto, todo, y después Pero yo se creo... prende la cancha, ¿no? Yo creo que el domingo, a ver, se va a jugar a cancha llena, entiéndase, de los sectores habilitados. Me gustaría hablar con el presidente del Deportivo. Si llevaron la gente que llevaron el lunes. No, porque claro, mira claro. que el lunes ahí en el sector norte de la cancha de Olimpia era... Y no era solamente la barra, O sea, vos veías familias del Sportivo allí y se supone que... Porque, a ver, se perdió en la primera fecha, pero se dejó una imagen más que interesante. Y yo creo que va a haber un gran marco para el partido del domingo contra General Caballero. Ahora, la seguridad es lo que tiene que primar ahí. Primero la seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Y no, que hayan controlado correctamente, que no
no haya apresuramiento por querer llevar el público, ¿verdad? Porque no es esto. Yo recuerdo que en el Defensores del Chaco en el 2009 habían muerto 2 policías. Se desfondó también el Defensor del Chaco en la zona preferencial, ¿verdad? Claro, y ahí se tomaron rápidamente los recaudos. Se clausuró, se hizo una nueva especie de cemento, ¿verdad? Porque ahí era que estaba corroído el cemento. Me acuerdo que incluso entró, cuando era dirigente todavía de fútbol, Luis Petengil. Entró fuerte, que conoce con su empresa de todo esto, ¿verdad? Acá es cierto, yo creo que la empresa es seria, habrá certificado, como le llaman ellos, la certificación es el final de la obra tras la fiscalización, y es algo delicado, y uno espera que no Bruno, ni un pedacito así, porque si hay algo sería un escándalo, pero mayúsculo, cosa que no pasó, no llegó a pasar en Luque. Se veía ese agujero, después se descubrió la falla en toda la estructura, no pasó nada por suerte a mayores, como si en el Estadio Defensor del Chaco, donde repito que es como que si se pusieron refuerzos de cemento abajo, como para sostener una tribuna que estaba totalmente corroída. Decía, fíjate por qué, por el tema del orín y el sol, formó un ácido que con el tiempo fue debilitando totalmente la parte del cemento, donde lamentablemente murieron un par de agentes policiales. Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días, Bruno. Un saludo para vos, para tus compañeros y la audiencia. Doctor, ¿es correcto que jugadores del 12 de octubre metieron masivamente demandas? ¿Puede ser 40 demandas en la APF contra el Club 12 de octubre? A mí hay muchas demandas según lo que me dijeron, ¿verdad? Porque yo estuve tratando de averiguar por qué se atrasaban el tema de los fundamentos del caso de Marcelo Estigarribia y Jorge Rojas. Me explicaron que era porque estaban sobrecargados de trabajo por las demandas presentadas por los jugadores del 12. Más o menos, me dijeron, más o menos son 40, pero no puedo decir que sean 40, o sea, no puedo saber exactamente el número. Claro. Pero sí que son muchas. Sí, no, es la información que manejamos también. Bueno, qué locura. Doctor, queríamos consultarte sobre el caso Andrés San Martín, porque ayer... eso ayer corresponde a una resolución que ya está arreglada con el Club Olimpia. Ayer en Twitter, un abogado que se dedica a comentar resoluciones de FIFA comentó una de las resoluciones disciplinarias que tenía Olimpia, que fue la que arreglamos en el mes de diciembre. Esas resoluciones están todas levantadas, no existe nada actual con Andrés San Martín. Andrés San Martín tiene un acuerdo de pago que se está cumpliendo más o menos, pero que se está cumpliendo. O sea que, pero ¿y cómo este abogado comentó algo desfasado? No entiendo, doctor. No, siempre, y lo que pasa es que se acceden a esas informaciones. FIFA publica en su página web las resoluciones, pero con un cierto atraso. Y esa resolución creo que es del mes de noviembre del año pasado. Y entonces más o menos ahora habrá aparecido. Y como ese mismo abogado anteriormente había comentado la resolución donde se le condenó a Olimpia a pagarle a Andrés San Martín, porque fue un caso medio enrevesado por el tema que era ayudante técnico, se discutió si tenía licencia de entrenador o no, qué sé yo. Entonces, evidentemente, para el seguimiento al comentario que hizo de la resolución de condena a Olimpia, hizo el comentario sobre la resolución disciplinaria, pero son temas que ya están cerrados. Correcto. O sea que importante entonces la precisión para actualizar dicha información, ¿verdad, doctor? En estos momentos con San Martín... Llamaron muchos para preguntar. Seguro. Doctor, para cerrar, ¿tenés algún otro caso nuevo, algo nuevo con respecto a los distintos casos que estás manejando? No, nada nuevo. Ayer estuvimos trabajando mucho con el tema de Arrua que va a Colón. Ya creo que vos mismo ya informaste. Sí. Y eso, por eso que ayer a la tarde no pude aclarar el tema de San Martín, porque estuve ocupado toda la tarde para terminar la documentación antes que cierre el libro de pase en Argentina. Y se cerró, ¿verdad?, con Colón. Llegamos justito, a las 8 de la noche se cerraba y yo le envié los documentos firmados a las 19:40, 20 minutos antes. Qué locura. ¿Y él va a préstamo con opción a compra, doctor? Así es. Sí, pero ¿extendió también su contrato con Nacional o no? Sí, también. También extendió. ¿Y no sabes hasta cuándo extendió con Nacional? Un año más, creo.
Eso ya no vi porque cuando él me firmó los documentos tenían un amistoso a la tarde en el Independiente de Campo Grande, ahí se firmó todo y después fue al club, pero lo que me dijo el presidente que estaba ahí que era un año más de extensión. Perfecto. Doctor, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Adiós, el doctor Gerardo Acosta. Bueno, ya era una publicación de FIFA que no tiene ¿cómo se llama? No está actualizado, ¿verdad? Ah, claro. Es un informe no actualizado. Ya. Desfasado para Desfasado, que se entienda mejor, ¿verdad? Bueno, un problema menos por ahora para Olimpia. Pero sigue sin poder fichar más. Y no hay, que uno sepa, ni siquiera la gente que nos informa, una acción como para revertir eso. O sea, para poner los 300.000 y pico y volver. No hay, parece que la colecta terminó en lo grande. Y fichó, estuvo superior. Vos sabés que Independiente hizo lo mismo, también está en la misma cosa. Le apareció ahora una nueva, no puede fichar, pero en 2 semanas fichó como 10 jugadores por ahí. Y aprovecharon la ventanita que tuvieron, ¿verdad? Olimpia tuvo más tiempo realmente y fichó lo de... Ayer estaba viendo, pero no vi el desenlace, hablando del fútbol argentino, lo de Matías Rojas, que estaba quedando libre de Racing, y si seguía o no seguía, era uno de los temas, uno de los 3 jugadores más cotizados del mercado que quedaba libre ayer a las 20 horas del fútbol argentino. Ahora estaba viendo también que Talleres lo quiere Arzamendia, a ver si lo registraron, que es lo que se puede hacer, como se hace aquí también, se registra y después se está dando el tema de la contratación o no, si se avanza, pero hay que registrarlo. En el tema del mercado, donde, como estaba diciendo, va Arrúa, que no fue muy tenido en cuenta nunca por Sarabia, de hecho no jugó jugó poco la primera fecha, acompañar al Conejo, que debutó con un gol para Colón, el Conejo Benítez, para tener un segundo paraguayo, entonces el equipo de Santa Fe con Arrúa. Juan Manuel Iturbe se fue al Goiás del fútbol brasileño y está como para irse también al mismo club Danilo Santa Cruz, el exjugador de Nacional. Sí. Goianiense, el Goiás está en primera división de la Serie A. Está... Sí. El que bajó es Goianiense, el que había jugado con Goiás, Olimpia, el ex equipo de Churín, y Goiás, un equipo más tradicional, el equipo verde. Contra Independiente Avellaneda. Llegó a cruzarse con Cerro en una sudamericana, claro. Tenía su delantero Marcelo Moura, tan bueno, sí. Un centro delantero muy bueno. Acá que dice Wilson, algo de Iturbe dice, ¿o no? ¿Se confundieron, dice? Sí, me parecía, porque no. Es Danilo y no Iturbe. Se confundieron. Es Danilo Santa Cruz y pusieron algo de Iturbe, bueno. Los brasileños. Pero ¿y cómo la misma? No entiendo. Pero con la cara de Iturbe estaba. Y sí, se confundieron. Yeah. Volante seguro paraguayo, uno le dijo Iturbe. Qué locura. Y viste. Y como vos el tema de los pases. Guillermo Ojeda, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Un gusto, un saludo ahí para vos y para tu mesa. Bueno, Guillermo, contanos un poquito, por favor, cómo ya está a esta altura el tema de movimiento de entradas a 24 horas y un poquito más del espectáculo, ¿verdad? Sí, la verdad que muy bien, contento por el público, como siempre digo, público local, pues, de hecho que a ellos le debemos. Se está moviendo bastante, ahora empezó a moverse bastante, estamos ya un poco más de 12.000 entradas vendidas y yo creo que es cuestión de horas que ya, si Dios quiere, se va a terminar eso. Ahora, de dos, quedaron como que estancados ahí en 12.000, ¿verdad? Y sí, la verdad que ayer se movió un poco menos, pero sí pasaban ya 12.000 entradas, así que ahora se va a empezar a mover. El hecho es que mucha gente también está llegando a la ciudad y eso también va a ayudar. Perfecto. ¿Y cuál es un poco la costumbre que se tiene ahí en Encarnación? ¿Es gente que llega sobre la hora o va y disfruta un poco de la previa, se va con antelación? ¿Cómo es el comportamiento? No, la verdad que siempre, por lo poco que tuvimos también así partidos oficiales, sí, la gente ya viene muchas horas antes y disfruta de la previa, ¿verdad? De lo que pudimos ver.
con la Copa Paraguay, con el partido de Cerro y creo que vienen 3 horas antes, y nosotros de hecho el portón ya se va a abrir a partir de las 3 de la tarde. A las 3. Claro, estamos hablando del partido que va a arrancar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Trinidense Cerro Porteño. Sí, y la cancha está muy linda, tan linda así como se ve en las imágenes que tenemos. La verdad que sí, la verdad que ahora mismo estoy en el campo y te puedo decir que está muy lindo, demasiado. De hecho que el presidente trinidense está por acá también, ya llegó, así que se quedó encantado también, ¿verdad? Sí. La gente de Olimpia tiene que prepararse también para ir a ese escenario, lo va a hacer en la 4ª fecha. Juega contra Tacuarí ahora, ¿verdad? Después de este partido posterior contra Nacional, y después ya van también a Encarnación. Correcto, sí, sábado 18 está previsto. Ahí, para ese partido, ¿van a mantener los precios de las entradas de 30, 80 y 120? Sí, se va a mantener la entrada al mismo precio. Ese es un tope que se pone en plateas y preferencias, porque gradería sabemos que sí, 30.000 es el tope. Sí. Nosotros pusimos ese precio a base de lo que también nosotros, porque hay muchos riesgos también para nosotros traer, ¿verdad? La gente también eso dice, algunos se quejan, ¿verdad? Pero así como siempre le digo al público también local, ¿verdad? ¿Cuánto te sale combustible, viajar, estadía ya? O sea, es también un poco complejo todo, ¿verdad? Pero sí, se mantiene ese precio porque el costo que nuestro costo es muy alto también, ¿verdad? Claro, ustedes le pagan al que va de visitante, en este caso Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes le pagan todo el traslado, hotelería, ¿verdad? Nosotros por reglamento, para sacarle de la capital sería 50 millones por reglamento. Se le paga y nosotros ellos ya ven todo, porque siempre es un poco mucho más, o sea, es más alto el precio justamente porque se le saca de Asunción, ¿verdad? Y ellos ya se encargan, ¿verdad? A los 50 millones y ellos ven el traslado y hotelería. Así mismo. Pero obviamente que trabajamos también en conjunto, obviamente le ayudamos, le asesoramos, pues, tengo gente acá local, ¿verdad? que le ayuda, pero sí, ya ese precio ya es mucho más elevado pues, de lo que te sale normalmente, ¿verdad? Sí. Guillermo, ¿es cierto que ya no hay un solo lugar para hospedarse? ¿Que eso está abarrotado? Sí, la verdad que sí, siempre hay, ¿verdad? Sí buscaba, ¿verdad? Pero sí, en hoteles es lo que es más complicado, hoteles, ¿verdad? Después están posadas, que sí también se van a las lunas, ¿verdad? Para aprovechar la situación, pero hoteles ya sí, ya están totalmente agotados todo. Guillermo, ¿ustedes manejan desde el software, desde la preventa, desde esta cantidad de entradas vendidas, si manejan el dato de cuánta gente es de la zona, entiéndase ahí del departamento de Itapúa, y cuánta sería la gente que va aquí desde la capital, desde el departamento central? Sí, manejamos, en realidad manejamos los puntos en donde se compra más, ¿verdad? Y la gente local es la que más compra, o sea, compró, digamos. En una proporción, porcentaje, ¿cómo sería? Y 70-80% lo que va a ser público local. Ok. Gracias, Guillermo, éxitos, muy amable. Dale, cuando guste, un abrazo. Gracias, muy amable. Guillermo Ojeda, organizador del evento en Encarnación. Es que coincide este espectáculo con el carnaval también, ¿verdad? Y de hecho que hay mucha gente vacacionando en Encarnación, claro, independientemente de los espectáculos, ¿verdad? Ideal, ¿verdad? Fútbol, carnaval, playa. Y hay gente que si puede, quiere salir de vacaciones cuando ya el resto volvió. O sea, es como que se aguanta enero mientras el resto está vacacionando y bueno, entonces coincide y van. Y en el caso puntual de Encarnación, que tiene lo eventual que es el tema del carnaval. Ariel, por ejemplo, está en San Pedro, comiendo asado a las tacas. San Pedro. Saludos al querido Ariel. Villa del Rosario, ¿verdad? Villa del Rosario, San Pedro. Él es de allí, ¿verdad? Él nació allí. Sí, que volvió, claro. El hijo pródigo de la ciudad. Pero, o sea, él es selectivo a la hora de utilizar esto de ser de allí.
Porque hay veces cuando Sí. le conviene, él es de Capiatá. Sí, sí, Después sí. cuando no, Cerro Caballo, algo así, ¿verdad? Tiene varias... Este tipo los políticos, ¿viste? Cuando vos Sí. te vas a postular en tal, yo soy acá exacto. y... ok. Quiero enviar un saludo muy especial a Francisco Domínguez, gomero de Primera y Nuestra Señora. Está escuchando el programa. Saludos, Francisco, será. Mucho éxito en tu trabajo, como siempre. Me dicen acá en Primera y Nuestra Señora. Está escuchando la radio. Así que un saludo al querido amigo gomero. Cuando no necesitamos un gomero, ¿eh? Y más todavía de por ahí si te toca a la noche, tarde. Horrible. A mí me tocó la última vez hace poco, lunes a la mañana. O sea, cuando salgo el lunes a la mañana veo que el domingo de noche regresando a un estadio, ya no tengo, será que un lunes a la mañana arrancar. No, lo peor que te puede pasar. Héctor Melgarejo, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Ya sé, Bruno, a las órdenes. Saludos a todos los que te acompañan ahí. Bueno, contanos, presidente, el presidente Héctor Melgarejo de Ameliano. Esta noche. Esta noche, ¿no? Hoy. Sí, ¿Contra Guaraní? Sí, con Guaraní. Hoy juega así con Guaraní. Sí. 20:30, si mal no recuerdo el horario. Así es. No, pero le quería preguntar antes, Alex Arce, el delantero, ¿se va a la Argentina, presidente? Sí, se va a la Argentina. Ayer enviamos el pase. Yo creo que ya es cuestión de coordinar los datos en el TMS nada más. ¿A qué club va? Independiente de Rivadavia. De Mendoza, ¿no? Sí, es Mendoza. Hay 3 equipos, pero Mendoza. Godoy Cruz, Independiente y no recuerdo el otro. San Martín de Mendoza. Sí, San Martín. Sí. Pero está en primera división este club. Nacional. No. Arranca Nacional B con 37 equipos, pero un club, yo creo que Independiente de Rivadavia tiene más gente que Godoy Cruz, más hinchas. Tienen una directiva nueva. Creo Sí. que el único equipo en la ciudad que no está gerenciado, pero los otros están gerenciados, no nos dijeron. Y ya están incorporando varios jugadores con intención de llegar a primera. Creo que es un proyecto grande el que hay ahí, ¿verdad? De gente importante, ¿verdad? Sí, Inclusive con inversiones ya acá en Paraguay en el rubro al cual se dedican, ¿verdad? Pero un club, bueno, pero no yo la verdad que me sorprende, ¿verdad? Por lo visto que tienen mucho dinero, presidente, porque no creo que alejarse o no es una operación. Pesó mucho la presión del jugador. Bueno, nosotros no queríamos que fuera, esa es la realidad. No estábamos convencidos tampoco por el momento por el cual se fue. Pero bueno, entre el empresario, el jugador y el jugador, bueno, también es lo que dijo todo Humberto, que si alguien no está cómodo y se queda por quedarse, no le servía, no nos servía a nosotros, y tampoco a él, ¿verdad? El Burrito Ortega jugó en Independiente de Rivadavia, me acuerdo Revolución Nacional B había llevado, y después volvió a River, pero jugó en Independiente de Rivadavia de Mendoza Ariel Ortega entre el 2008 y el 2009. Estoy viendo aquí que estaba sponsorizado por un diario muy importante de la zona, ¿verdad? El que tenía mucho capital ahí, Bruno, y comparte con el presidente, el dueño de América, Vila. Sí, el mismo. Y bueno, y él quiso ser presidente de AFA, imagínate. Yo creo que a eso se refirió Héctor cuando dijo también tiene sus inversiones acá. También tiene sí, exactamente. Vila, sí, no, pero Ameliano pues tiene la Copa Sudamericana, claro, el jugador digo, pues más vidriera. El jugador quería irse. No, salvo que el presidente nos diga, perdón Federico, sí, que nos diga, no, le ofreció una prima, no sé, importante al jugador. El presidente dijo, tampoco, como que la cifra nos convenció. Yo creo que me fue de vuelta mal asesorado el jugador, ¿no? O sea, tampoco yo creo que la diferencia salarial de un mexicano no era mucho la que ya entre allá y acá, ¿verdad? O sea, pero su intención de salir, ya tenía un par de años ya acá en Paraguay, y su edad, también el empresario también solamente con algún tipo de interés, ¿verdad? Claro. Pero eso llevó, pues yo no pienso igual que usted, ¿verdad? Yo no estoy contento. Claro. No, aparte como viene jugando. Fue el deseo del jugador y es su representante, ¿verdad? Claro, y tampoco pues se le puede retener a alguien que no quiere estar en un lugar, ¿verdad? Así mismo. Ella genera un ambiente incómodo en todo sentido, ¿verdad? Y para todos, lastimosamente, ¿verdad? Pero convengamos, y yo creo que a eso también se refiere el presidente Melgarejo, vos decís, viene a hacerle un gol a Cerro Porteño en la Nueva Olla y va transferido a un equipo
que no es de primera de la Argentina. Cuando, por ejemplo, usted, por ejemplo, mira, ahí contrataron muy bien. Traen a Papaleo, a Ortellado de la Argentina, y vos mismo dijiste que a veces son más accesibles los jugadores argentinos que los paraguayos, y ahora tu delantero estrella se te va a un equipo de la segunda división. No puedo creer, esas son las cosas que uno no puede creer, ¿verdad? Pero y también, o sea, no tengo ningún problema de contar nada, ¿verdad? O sea, la transferencia se hace $225,000 libre para la Meliana, eso es lo que le queda a la Meliana, tampoco no es un monto de... Nosotros no estamos jugando, ¿cuánto? 1.900.000 y yo creo que como mínimo si entras a fase de grupo puedes ganar 2 partidos, ¿verdad? Nosotros estamos jugando 1.100.000, ¿verdad? Tampoco con decía. Pero así como digo, primó el deseo del jugador y por sobre todo también saber que, y lo que dijo Bruno, si alguien se queda y no está cómodo en el lugar, no sabemos cómo va a reaccionar, porque ya vivimos esta misma historia con el jugador el año pasado y él en la apertura prácticamente desapareció, recién volvió a recuperar su nivel en clausura y no queríamos volver a pasar por eso, ¿verdad? Parecía una película repetida. Claro. Presidente, ¿y tienen forma de reponer en el buen sentido de la palabra? O sea, se va él y tienen un jugador similar. Y nosotros tenemos ahí en ese lugar, le tenemos a Diego Duarte, que no es de la misma característica, pero también es un jugador muy interesante. También está Aníbal Vega y Sergio Vareiro, ¿verdad? Hoy creo que están en la lista de concentrados Diego Duarte y Sergio Vareiro, ¿verdad? Y a partir de ahí también ya empezamos a buscar. El profesor Humberto me comentó que ya tiene alguien en mente, que iba a ver cuál es la situación del jugador y de acuerdo a eso íbamos a avanzar sobre él también, ¿verdad? Pero ya tenía a alguien que a él le podría satisfacer en ese lugar, ¿no? Perfecto. Acá estoy viendo, para terminar, justo vuelve a la directiva después de varios años a Daniel Vila, el dueño de América. Está volviendo, él en su momento era que le quería presentar a Grondona, no pudo ser presidente de la AFA, pero invirtió mucho, un tipo que tiene mucho dinero. Vi que se va también a Becasis, aquel lateral que vino a Libertad, muchos refuerzos, quiere hacer ruido en el 2023 el equipo de Independiente Rivadavia y se lleva a Alex Arce, que él ascendió, ¿verdad? Él ascendió, fue figura en el ascenso, y $225,000 decía Héctor. Libre para el club, ¿verdad? Eso es lo que le quedaría al club. Está bien, está bien. Entre 200 y 225, quitando los impuestos capaz de que 200 más o menos. Más la tarifa que hay que pagar en la APF, más la Secretaría de Deportes, 200,000 más o menos sería lo que quedaría. Sí. Gracias, presidente, muy amable, un fuerte abrazo. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Se va entonces su delantero Alex Arce a el Independiente de Rivadavia. Independiente Rivadavia, de la ciudad de Mendoza. Quiero ser sincero. Cerramos con la gente de ABC TV. Muchísimas gracias, ya se viene el informativo. Quiero ser sincero. Cuando recibo acá en la computadora, vía producción, el nombre de nuestro entrevistado y veo Independiente, dije Rivadavia y dije, pero ¿será que no se equivocó? Por eso le pregunté al presidente Independiente, pensé que era Independiente de Avellaneda, coste que Independiente de Avellaneda está muy mal económicamente, pero es otra cosa, ¿verdad? Juega en la primera división, es un club muy tradicional, comenzó ganando, ¿verdad? En la primera fecha de fútbol argentino. En Córdoba, sí. ¿Y qué tal juega Independiente de Federico? No llegaste a ver. No conozco a nadie, cuando no conocía a tu jugador ya no. Ah, bueno, entonces quiere decir que no. Ni al técnico. A la pucha. Es que el técnico apareció un tapado. Nadie, pero ganó y jugó bien. Llegó bien y le ganó a Talleres, que está con dinero. Talleres de Córdoba está muy bien. Viene a hacer una gran campaña también. Talleres. Más de 12.000 entradas vendidas ya para Trinidense Cerro Porteño. Hoy seguro se agota, mañana también se tiene el día completo, ¿verdad? No, pero mañana no se venden las entradas. Mañana ya no se venden. No. Hasta hoy nomás se venden. Bueno, los vendedores sí van a vender, ¿verdad? Seguro. Sí, pero por lo menos desde la organización, siguen mencionando. Yo me imagino que para la gente que va de acá,
para decirle si por allí tenía el plan de van hoy, el tema de carnaval y mañana compramos, mañana no se venden las entradas. Jugó muy bien el rojo, dice Johnny. Johnny, palabra autorizada. Muy bien, Johnny. Muy bien, cuidado, muy bien, Johnny. Síguelo. Ahí está, Estilitano. Estilitano es el técnico de Independiente. Es ayudante de Holland y Gustavo Quintero. Sí, le quiso a Quintero Independiente, que está en Colo-Colo, le llevó a Darío Lescano. No quiso dejar Colo-Colo Quintero y vino el ayudante. Que a lo mejor era interesante, un tapado. Ese estilo de técnico que le gusta a Johnny. Tapado, moderno, estilitano. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solarbanco.com.py www.solar.com.py. Arranca con todo con Kento, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una masa de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. ¿Cómo? Mejor en todos los caminos. Bueno, lo de Cerro Porteño hay que ver porque está la lista de concentrados, ¿verdad? No sé si vieron, muchachos, la lista de concentrados de Cerro Porteño. Sí. Lista de concentrados. Quedó que fuera va... Enzo Jiménez, ¿eh? Enzo Jiménez sí. Quedó fuera. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Pero hay otro también. 2 son. Claro, Bobadilla entró en el segundo tiempo. Damián Bobadilla tampoco aparece. No, pero sí, pero eso, claro, eso fue titular. Él es titular, lo sacan en el entretiempo. No, pero Damián entró en el segundo. Entró mal. No, ya sé, pero Carrascal, por ejemplo, está en la lista. Yo creo también una cuestión de rotación. Viera, Bobadilla y Enzo Jiménez. Viera, creo que no estuvo en el banco el domingo pasado. Les doy la nómina. Jan Fernández. Pero ahí, Bruno, volvieron los que... Sergio Díaz. En la primera fecha, ¿por qué no están? Que son Sergio Díaz, Pachi Carrizo y Carrascal. Jan Fernández, Miguel Martínez, estos son los 2 arqueros. Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Lucas Quintana, Gabriel Báez, Daniel Rivas, Antonio Galeano, Cardoso Lucena, Piris Damota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico Carrizo, Brian Zamudio, Fernando Fernández, Robert Morales, Moreno Martins, Diego Churín y Sergio Díaz. Y acá la pregunta es, Claudio Aquino me imagino va a arrancar de titular, ¿verdad? Sí, sí. Esa es lo más probable, ¿verdad? Esa la jugada más probable. 20, ¿verdad? Son 20 lo que leíste. Y se supone que allí 2 tienen que quedar fuera del partido. 20 nombres. Sí, porque en planilla... Vos sabés que ese es el drama de los equipos grandes. Porque... Y yo creo que va a ser la siguiente jugada que van a pedir en la APF. Porque ya se logró lo de los 5 cambios. Que siempre repetimos. Es un recurso que beneficia a los más poderosos por una cuestión lógica. Pero al haber logrado lo de los 5 cambios, pero si seguís con el mismo banco de los 3 cambios, ¿entiendes? El arquero más 6. Entonces, para planteles como el de Cerro, que tiene un plantel numeroso, siempre se va a hablar, mirá, quedó fulano de tal, y siempre un nombre relativamente pesado, fuera luego de la lista de concentrados. Después va a ser quedó fuera para estar en el banco. Primera fecha, Sergio Díaz. Pachi y Carrascal. Ahí tenés 3, ¿eh? Sí, para mí Enzo Jiménez no tiene costo, pero si agarramos un promedio cuánto ha jugado de titular, es un nombre resonante que queda fuera. Me pongo a pensar cuánto confía Arce en Toño. Porque Toño entró muy mal.
Y si entró mal, no. Pero sí ahí en el el... Ahora no tiene sí. muy buenos partidos con Cerro, ¿verdad? Y está siempre. La vez pasada marginó a Díaz, uno podía pensar que podía entrar en vez de Toño. Ahora el tema, ¿quién va a ser el extremo a la derecha? ¿O va a jugar con un 4-4-2? Porque Aquino va a estar a la izquierda, en el plazo de Zamudio, que va a ser representante de Aquino, ¿verdad? Porque está cambiando así, Aquino o Zamudio, a la izquierda, más allá que son características totalmente. ¿Y si es Zamudio por opuestas. derecha? Zamudio por derecha, hay que ver. O sea, para no perder este tema de la fuerza, lógicamente Claro. no va a tener Sergio entendimiento. Díaz no, Pachi Carrizo podía estar en el medio, que es un solo punta, o jugar con dos puntas otra vez. Y como en la vieja época, porque abiertos. mirá que acá dijimos, cerró el primer tiempo, lo quiso jugar la fuerza, y siempre me agarro de aquella respuesta de Chiqui cuando se le consulta por lo de Sergio Díaz y casi de forma defensiva dice, si estaba Sergio no iba a estar Claudio. Para mí era un poco la confirmación de la mala lectura del partido, porque ¿qué pasaría si tenía dos, ya sea Aquino Díaz, Aquino Pachi, de arranque? Entonces, capaz perder fuerza por una de las bandas, pero tener más juego. Quizás han tenido un buen momento, ¿verdad? Es que antes el Cerro que jugaba bien era Enzo por derecha, sí. Aquino Pachi o Aquino Sergio Díaz. Hasta que se lesiona Sergio. El partido con Nacional, ¿no? Sí, sí. Contra Colón era muy buen primer tiempo del Cerro. Sí, sí. Y estuvieron los dos ahí. Pero allí ya no va a ser doble 9. Claro, vas a tener que sacarlo al queso. ¿Fernando Romero a dónde se fue él? Los días de vacaciones. Él sí, se dijo que se le iba a buscar club, pero claro, creo que no. Yo me quedé en ese, después no lo vi más. No. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Juanma está de vacaciones, Gerardo está con las coberturas de Cerro Porteño. En Farmacias Catedral con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas este viernes Milenio en vivo desde las 22 horas, final del torneo de bingo, 15 millones de guaraníes en premio, sorteo de 2.500.000 en créditos por asistencia, sábado 4, DJ en vivo, 18:30 horas, barra libre de tragos, sorteo de 2.500.000 en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. A ver, Gerardo. Con gusto. Cerro Porteño trabajó ayer en horas de la tarde, hizo la actividad más importante porque paró chiquearse el equipo, y en la mañana de hoy lo volvió a hacer siempre en la ollita, y hay variantes con relación a lo que había presentado ante Ameliano en la primera fecha. Así sin editar, porque como dicen los que trabajan en televisión, en crudo te paso, porque acaban de pasarme Jam, Beto, el lateral derecho Alberto Espínola, Juan Patiño, que tendrá un nuevo acompañante, así como están las cosas, Del Valle. Lucas Quintana fue la fecha pasada que debutó, y ahora al parecer va a ser el turno de Del Valle para jugar con Patiño en la saga. Ibáez se mantiene como zaguero lateral izquierdo. Antonio Galeano, Toño, de volante por derecha, Pica, se refiere a Ángel Cardoso Lucena, Piris Gamota, los volantes internos, Aquino, Claudio Aquino, Ferfer y Morales, Fernando Fernández y la Pantera Robert Morales. La probable alineación de Cerro Porteño, repito, trabajó esta mañana. En estos momentos almuerzan en la sede de la institución. Bien, una vez que culminen el almuerzo, van a viajar hasta Encarnación el partido de mañana ante Trinidense, 18 horas en el Estadio Villa Alegre. Bueno,
Está muy bien. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. Adiós. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Tacuarú, Guaireña, hoy a las 18 horas, así arranca el campeonato y sigue con Guaraní Ameliano a las 20:30. Concentrado, ya Federico Santander podría tener sus primeros minutos o inclusive arrancar de titular. No sé si está en condiciones. Se mete, ¿no? Claro. Después lo mostrado la otra vez por un 9 que no fue 9. Barceló. Sí. Mañana Trinidense, Cerro, 18 horas y 20:30, Resistencia Libertad. Y queda para único partido luqueño General Caballero el domingo 19 horas. Programación oficial del campeonato. Y hoy programan la tercera y la cuarta fecha. Hoy juega Paraguay Sub-20 también, ya vamos a hablar de eso. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y haz de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Hoy, viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Bueno, estaba nomás pensando en el tema de Olimpia, ¿verdad? Que aclaró el doctor Gerardo Acosta el tema que ya, claro, era una información desfasada y que había un arreglo con él el mes de diciembre, pero igual hay compromisos que están decayendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Olimpia? Qué complicado, qué difícil es el panorama. Es cierto, levantó ahora lo de Derlis González, pero vuelven otra vez las demandas, vuelven otra vez. Imagínate vos que el doctor Gerardo Acosta habló de Chelo Estigarribia, por ejemplo, volvió a hablar de Chelo Estigarribia. Y con él ya se había hecho un arreglo. 2 jugadores fueron. Sí, habló de Chelo. Lo que fueron a mover y se encontraron con las 40 demandas de... y eso hay que averiguar también, las famosas 40 demandas. Claro, ¿qué significaría si llega a FIFA 40 demandas para 12 de octubre, ¿no? Que ya perdió la categoría, si sería quita de puntos, pues 40, un Brandel. Y sí, más con el estado de abandono. Claro, por eso. Claro, porque tampoco es que encontrás ahí a una directiva, como ocurre, por ejemplo, en Olimpia. O sea, sí, a no ser que dentro de unos meses haya un castigo así del estilo Olimpia. El tema de Olimpia es que creo que no, que yo creo que parte del arreglo de Derlis González tuvo que ver el dinero adelantado por la Conmebol de Copa Libertadores. O sea, Olimpia, yo no sé si está contando con el dinero neto que va a recibir por los 3 partidos como locales. Pero y eso ya no se adelantó ese dinero. Por eso digo, respecto a lo que vos estás diciendo, ¿quién va a palmar? Por eso es lo que vos decías la otra vez, Dani, el dolor de poder pedir la Supercopa. Claro. Eso alteró mucho. Yo la otra vez estaba hablando con Mensajano Cardona, sí, quería hablar después de lo de que le pasó al chico Torres. Y estaba muy nervioso, no voy a hablar, estoy con mi empresa y estaba yendo al hospital justamente a ver al chico Torres. Él no, me parece que eso que apareció como un dinero tan importante, ahora las recaudaciones como local en la Copa. Se va a jugar en abril, encima recién en abril, justo ahora que le conviene llenar un estadio en febrero, marzo, justamente. Ahora le queda muy lejos. Claro, por eso. Con la incertidumbre de cómo vas a llegar para abril.
Exacto. No, y la incertidumbre, yo te diría, de que nada pues seguro en la Copa Libertadores te podía en la primera fase. Sí, claro. Que sería algo sería un golpe para Olimpia otra vez, porque Bruno, depende mucho pues de lo que reciba Olimpia ahora. Sí, la plata que entra por la Copa es claro, para Olimpia y Cerro. Claro, pero ya que oxígeno, el fútbol local no existe. Ya que y sí, por ejemplo, hoy la tapa del diario y ves la inyección que hubo, por ejemplo, en Libertad, ¿verdad? O sea, justo ayer hablábamos del tema era la época del recreo que se mencionaba. O sea, acá me dice, mira, sí de... que me haya dicho Dani mi contrato con Olimpia, que siempre le pega bien. Ahora me dice tal cual, esa es la realidad. Los ingresos de Copa van para la empresa o persona que adelantó la plata para el Dínamo. Olimpia espera la recaudación de la Copa, esa es la realidad. ¿Viste? Pero fíjate, es la lógica, ¿no? De que ese dinero ya tiene dueño, el famoso, ese ya cobré, pero ya tiene todo dueño. La plata grande ya tiene dueño, pero sí. el mejor ejemplo es el caso Arias. O sea, el caso Arias no pudieron solucionar por $300,000. Claro. O sea, y Olimpia estaba tratando de conseguir 2 refuerzos. Y fíjate que lo de Arias eventualmente se destrabaría con un triunfo en la fase de grupos. Si la Conmebol este año da $300,000 por partido ganado. Pero vos no le puedes decir más con gente que está cabreada allá en Barranquilla, decirle sí, vamos a ganar. Decir, no. O sea, y vos querés hablar con ellos porque no tenés ese monto. Entonces, y vos decís, no, pero hay 3 millones, no, todo eso está ya comprometido para lo que significó el gran alivio del año pasado por lo de Derlis. Y para que la recaudación también y el público responda, Olimpia tiene que llegar bien. Olimpia tiene que entusiasmar. Y eso el probatorio ya va a ser el apertura, ¿verdad? Que va a estar en gran parte ya de su desarrollo. Sí. En abril. Sí, abril, ¿cuántas fechas ya vamos a tener? Y por lo menos casi, la mitad. Casi primera rueda. Casi una rueda. Sí. Y lo que pasa es que en Olimpia ahora se da el fenómeno de que los compromisos o arreglos que se hicieron están volviendo a entrar a la fase de, ¿cómo se llama? Mora. De retraso, ¿verdad? Claro. Porque el doctor Acosta, por ejemplo, decía, sí, con San Martín estamos más o menos, dice, ¿verdad? Pero en el caso de Chelo Tigarribia, y caramba, no estoy recordando el otro jugador. ¿No es Jorge Rojas? Puede ser. Que ellos ya habían hecho un arreglo, pero ahora vuelven a demandar porque no se cumplió ese arreglo. Y hay, no sé si hay otros casos más, ¿verdad? Pero no son casos muy significativos. Y todavía está lo de, por ejemplo, hay casos muy, Nicolás Domingo, por ejemplo. Polenta, lo de Polenta. Y a de Bayor son lo que más, son cuántos millones juntos, ¿verdad? Porque Domingo subió ya a 800 y algo mil, 848 creo que era. Va subiendo. Si es caso, Chelo y Jorge nos confirma, Jorge Rojas que nos dijo acá. No, pero Dani Federico, el tema es el siguiente. El Niumé había cobrado. Tuvo la gran que después pierde. Él dijo que Niumé cobró, creo que Acosta dijo eso, ¿no? Cuando presentó hace poco, en toda la estadía que estuvo en Olimpia. No, que Olimpia corre el riesgo de la pérdida de puntos, ¿verdad? Yo creo que ese es el grave problema que puede llegar a tener, porque viste que va avanzando de acuerdo a que ahora, por ejemplo, es cierto, se pasó la fase esta de no fichar, se hizo un buen trabajo, hay que reconocer, de parte de la directiva y del presidente del Olimpia, ¿verdad? Porque se consiguió ese dinero, se hizo el operativo de Erly González y compañía, se sacó esa espina pesada. Ahora, el tema es el siguiente, que todavía resta lo de Polenta y otros casos más que estábamos mencionando, y no entrar a la fase de que no podés contratar, pero después ya pasa a la fase de que no podés, que perdés puntos, ¿verdad? Eso sería peligroso en Olimpia. O crees que el pensamiento un poco es patear para adelante, ir ganando tiempo, oxígeno. Claro, eso hace cualquiera, desde una persona hasta las grandes instituciones. Siempre colocamos el ejemplo que el país más endeudado en el mundo es Estados Unidos,
y justamente patean y ellos saben que se van a morir antes que pagar toda la deuda. Pero yo creo que ese temor o ese peligro de pérdida de puntos está lejos en estos momentos, y cuando sintieron que no estaba muy lejos con lo de Derlis, porque allí había... Está el caso Edward López, me recuerda a Luis María también, que es un monto... Sí, pero, o sea, a lo que vos... Algo así como casi 300.000 también lo de Edward López. Sí, pero, o sea, lo que te digo... 280.000 si mal no recuerdo. Pero lo que vos planteas como preocupación, yo creo que ya está lejos. Y cuando... ¿Por qué está lejos, Dani? Y porque, primero, el caso de Dinamo, cuando entendieron que no estaba lejos, allí sí movieron todos los contactos, incluyendo la figura de Alejandro Domínguez. Porque allí, salvando las distancias, no es lo mismo que, por ejemplo, esté enojado el dueño de Junior de Barranquilla que esté enojado el presidente del Dinamo de Kiev. O sea, en todo sentido es mucho más difícil llegar. Voy a decir, está Junior, ¿cuánto? Es 300.000. Recién digo, si estuviese tan cerca lo de, mirá, si para tal fecha no hay 300.000, se pierde puntos. No, allí se va. Yo creo que esto es... Se apagó. ¿Cómo es el sistema? Porque vamos a suponer avance y caiga en cualquier momento una sanción de la FIFA otra vez. Por el caso Polenta nomás, ¿verdad? No, el de Arias, el de Arias el que rige, el de Polenta no... Bueno, pero, sí. Bueno, vamos al de Arias. ¿Qué pasa? No se paga y después ¿qué pasa? ¿Cuál es el tiempo? Y las 3 ventanas, por lo menos tiene un año. Y después si es que no se honra esa deuda, ahí ya viene otra sanción. No, porque yo creo que en Olimpia, yo me acuerdo que se hablaba del 15 de enero. Mira que viene interpretando lo que, o sea, al mismo tiempo que Dani está diciendo lo que está diciendo, acá está la coincidencia del contacto, dice que jamás van a dejar que se haga perjudicado. Por eso. Que primero así cuando está, dejan que se haga en lo social el tema del pago. Pero cuando va a llegar algo fuerte, ahí actúan a nivel personal los aportantes de Olimpia. Ahora como que está en la deuda. Todo esto es verde. Está calmo todo. Claro, por eso yo dije, entonces se está ganando oxígeno, se está ganando tiempo. Exactamente. O sea, no es... Pero ganando Bruno Dani sin tener en el horizonte certero la plata de la Libertadores, la famosa plata. Porque esa plata ya tiene que ir a otras manos. Estamos con la doctora Jenny Arce, abogada. Doctora, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Bruno, para tu audiencia y para la mesa también. Bien, estamos bien. Abogada y esposa de Gustavo Pitu Velázquez, ¿hay una demanda, cierto, masiva contra el 12 de octubre? Sí, la verdad que sí. En realidad, por la situación del 12, que, o sea, estuvieron varios de los compañeros de Pitu sin cobrar salario el año pasado, ¿verdad? Y como la situación ya era insostenible, ya pasaron muchos meses. Creo que el último salario, el de Pitu, en realidad el último salario que cobró fue en julio. Y a partir de ahí ya no cobró nunca más. Entonces se les esperó. Yo hablo por Pitu porque sí, los demás compañeros también hicieron, pero con otro profesional, con otro colega. ¿Y no tenés idea de cuántos? ¿Es cierto que alcanzan 40 demandas? Y es todo el plantel, Bruno, en realidad sí, porque sinceramente uno de los mensajes en algún momento del presidente fue que, bueno, demanden, no hay otra opción, si quieren hacer la demanda, demanden, porque él no tenía una solución que darles a ellos, lastimosamente. Y no hubo otra que iniciar el procedimiento ante la APS, ¿verdad? Entonces esa fue la situación, ellos esperaron hasta el último y nosotros iniciamos la demanda en diciembre. Porque sí, claro, imagínate sin cobrar 5 o 6 meses teniendo 3 hijos también nosotros, ¿verdad? Y tuvimos que iniciar el procedimiento, salió la resolución en diciembre, se le notificó al 12, ellos se llamaron a silencio y después se le volvió a intimar y ahora el expediente de Pitu está en el tribunal disciplinario ya para que se le impongan las sanciones que establece el estatuto del jugador, ¿verdad? El código del estatuto del jugador, porque no hay de otra. De igual forma, a pesar de haber resolución favorable del monto que 12 tiene que pagarle a Gustavo Velázquez, ellos siguen sin abonar. Entonces nosotros solicitamos que ese expediente se remita al tribunal disciplinario y justamente dentro de un rato vamos a ir a la APF para ver si ya hay resolución del tribunal disciplinario, para ver cuál es la sanción que se le va a dar al 12. Capaz ahí, no sé, busquen alguna ayuda de algún lado para que puedan pagar, porque son muchos. Ahora, una pregunta, este es el procedimiento, sí. O sea, es
ir a la APF, no a la FIFA directamente. Sí, primero tiene que ser a la APF, Bruno. A la APF hay que hacer todo el procedimiento de APF primero. Ya sería, porque yo contacté con otro colega que es también profesional en derecho deportivo y así hicimos el procedimiento. Primero tiene que ser en APF y después recurrir a otras instancias. Hay que agotar todas las instancias primero. Para no pifiar, vamos a decirle. Primero tenés que agotar la instancia en la APF, hay que presentar la demanda en APF, por eso es que todos hicieron su demanda primero vía APF, después se recurre al Tribunal Disciplinario de la APF. Y ahora nuestro expediente está en el Tribunal Disciplinario de la APF. Correcto. Y a ella se le imponen las sanciones de pérdida de puntos, pérdida de categoría, porque sí, ya se le intimó al 12 de octubre, inclusive otra vez, porque los plazos en teoría son cortos, ¿verdad? Esa resolución, yo le pasé ahí a un colega tuyo, 5 días ellos tenían para abonar ese monto. Inclusive el monto de Pito es ínfimo comparado a los demás, ¿verdad? Hay jugadores que sí, inclusive en dólares, o sea, sus contratos eran que tenían que pagar en dólares. Por ejemplo, el caso del jugador Agustín Silva también, que era el arquero 12. Él también recurrió y ya está su resolución favorable. Él ya está esperando también que las sanciones ya. Y hay jugadores que se le debe más tiempo, más de los que vos indicás a tu marido desde junio del año pasado. Sí. Julio del año pasado. Porque él se fue el año pasado recién, pero hay jugadores que se le debe desde el 2021, Bruno. Ay, juepede. Sí, y es una pena porque 12 de octubre sinceramente es un gran club, tiene varios hinchas, en realidad, ¿verdad? No te estás equivocando, 2021 me decís. 2021, sí, 2021, premio por ascenso y todo, premio por Copa Sudamericana y todo se le debe a otros colegas de Pique. ¿Y qué pasó del dinero de la Libertad? 2021, sí. ¿Y qué pasó del dinero de la Sudamericana? Y esa es la pregunta que se hacen los otros colegas de él, ¿verdad? Inclusive hay jugadores que llegaron a salir que tampoco cobraron por el ascenso. Y siempre se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Pero como te digo, nosotros recurrimos como corresponde en derecho. No es que tampoco queremos tipo atacar al Club 12 de Octubre directamente. Sí, no se nada, ¿verdad? Para que se entienda. Porque a veces hay una realidad, Bruno. Acá el jugador recurre a instancias jurídicas y ya se le marca, ¿entendés? Ya nos pasó en otras ocasiones. Entonces ahora lo único que se reclama es cobrar un salario por un trabajo que él hizo. ¿Y dónde está tu marido ahora, doctora? ¿Dónde está jugando él en ahora? Fernando de la Mora. Ahora va a jugar intermedio en el Club Fernando de la Mora otra vez. Entiendo. Y decime una cosa, el presidente dijo, mano arriba, yo no, demándenme nomás ya, más o menos como diciendo... Sí, porque él en partidos anteriores, antes de, o sea, cuando estaba por terminar el campeonato se iba, él tenía las intenciones en teoría de pagar, se fue a hablar con el plantel varias veces antes de que termine el campeonato, pero no encontraba la solución, o sea, muchos creen que ya escapó de sus manos la situación y no tenía forma de pagar, entonces ya no hubo otra que recurrir en las instancias que corresponden. Y como digo, aclaro que Pito no es el único para que después no se entienda que, porque a veces se le trata de jugador conflictivo, qué sé yo, a las personas que reclaman sus derechos, ¿verdad? Pero no es así. Imagínate estar sin cobrar 5 meses, a nadie creo que le va a gustar esa situación, ¿verdad? No, si 2021 y 22, dos años que sin... Sí, y hay otros que sí, 2 años. Una locura. Inclusive también creo que en su momento llegó a hablar Paulo da Silva, que era el capitán, y es el presidente del gremio de jugadores, él también inició la acción, pero ellos con otros profesionales, como le dije, pero sí es cierto que hay una demanda masiva y que son varios los futbolistas que están reclamando sus derechos, en realidad, de cobrar ese salario que les correspondía, porque sí existía contratos laborales. Gracias, doctora, muy amable, muy gentil, éxito. Dale, bueno, muchas gracias a usted, hasta luego. Gracias a la doctora Jenny Arce, abogada y esposa de uno de los demandantes, de los tantos. Nos confirma, sí, efectivamente, todo el plantel de 12 de octubre, jugadores que no cobraban desde el 2021, jugadores que no cobraban algunos de todo el 2022 y otros que llegaron a mitad de año y desde esa mitad de año hasta hoy no cobraron. Y algunos, inclusive premios por ascenso, premios por clasificar a la Sudamericana. ¿Y qué va pasando en octubre? Ese es el punto con tanta demanda. Acá me dice incluso que
El presidente le prometió pagar un mes cuando jugaron contra Olimpia en Ciudad del Este, que recaudaron cerca de... Todavía que primero que 900, después fue el tipo de Sudamérica. Fue bajando la recaudación, se nota para que no... Pero recaudaron muy bien y tampoco se le pagó al plantel en ese momento después del partido contra Olimpia en Ciudad del Este con estadio lleno. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamo descargando la aplicación Solar Banco 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. ¿Cómo es el tema, Federico? No, saludo para el doctor de Torroja, que también está en la lista de... El doctor de Torroja hace tratamiento de lesiones, especialmente en el rostro, ¿verdad? Capaz Torre ahora sea el próximo... Máscara, hizo para Paulo, para Danilo, Paniagua en Guaireña, esa para Enciso, máscara protectora. Pues para digo, Conciso también cuando... Capaz Diego Torre ahora sea el próximo que Diego pida, Torre seguramente. porque él No tiene está trabajando con Diego, doctor. Reponer, él es de Ciudad del Este. O sea, el señor de la máscara... Ortopedia deportiva en Brasil, tiene muy acelerado. Entonces, atiende a todos los jugadores y la máscara... También está ahí. ¿También le demanda los otros? No creo que le demande, ¿verdad? Está en la lista de... También está en la lista de perjudicados. Acreedores en todo caso. Claro, la máscara de Pablo y la de Danilo Ortiz. Ahora lo último que decía Jenny y sí. Contra el presidente que es un enmascarado. yo pensaba, fíjate que ahí estaba Pablo da Silva. Y él es, no sé el tema del cargo, pero en otros lugares esto sería inconcebible. O sea... voy a decir, no, pero se les puede... No, ahí tenés un referente, a un jugador histórico. Tanto, ¿se acuerdan con la de General Díaz cuando se reunieron los Roque, Nelson? El presidente entonces, sí. Pero, y aquella vez creo que rápidamente desmintieron que tenía algo que ver con el tema futbolístico, ¿verdad? Claro, no, por supuesto. Que era por otra cosa. Tema mafia, narco. Le escribió una carta, una bala. Entonces él dice, demándenme. Claro, es como tiene acá... Sí, no, porque se puso muy mal el señor, porque tiene su hija, sí. Está complicado el tema. Claro, y yo te decía en el enfoque de agremiados o futbolistas asociados, o sea, es una irregularidad. O sea, si, como decía, hasta profesionales que están por afuera, están... Claro. Y yo me acuerdo porque... Acá me hacen acordar Mauro Cardoso, él jugó la Sudamericana, y él tuiteaba siempre que le paguen. Pidiendo que le paguen por el tweet. Yo sé que Pablo Ceballos también jugó hace bastante, ¿Sí? Él también estaba en la lista de los firmantes, aquella época de Mario Jara, de los test y toda esa cuestión. Un ofuscado hincha Olimpia me dice, Agustín Ale, $170,000, que pague Brunote. Es una vergüenza. El peor que vino en Olimpia, superando a Osman López y Speedy González. No, yo creo Osman era... Agustín Ale, $170,000. Ñande. A Speedy le superó, sí, porque Speedy tenía esa rara habilidad de terminar toda la jugada afuera de la cancha, ¿verdad? Pero Osman era peor. No, hablando de 12, le vi a Aniceto arriba que medía 1,5 metros ganándole de cabeza toda la tarde en para uno. El tipo era altísimo, no voy a saltar más, pobre si viene atrofiado. Osman López, el colombiano, junto al Camión Mera, fueron los peores. El Camión Mera vino cuando soltaba mucha plata también, aquella camada donde el que quedó bien fue Iñazú. Después del resto volaron toda aquella inversión de Libertad del año 2005.
La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Bueno, acá, por ejemplo, ya tenemos documentos, inclusive hacer lugar a la denuncia promovida por el jugador Gustavo Alberto Velázquez Núñez, Comisión del Estatuto del Jugador de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, aquí me dice el doctor me dice que a Diego también le... Por eso. A Diego Torres le prepara la máscara la semana que viene. ¿Bien, no, doctor? Y el fallo fue de diciembre. Y en el fallo habla de en 5 días. O sea, no se cumplió ya este documento que habían metido en la APF. Bueno, ¿recibiste ya, señor Wilson? Bueno, ¿quién está? Doctor Marcelo Uriarte, gusto de saludarte, abogado de 20 de los jugadores. ¿Cómo? 20, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo también a toda la mesa. O sea, vos recibiste, no es un cliente, un lote de demandantes, ¿cómo eso es? Sí, así mismo, Bruno. Estuvimos en contacto ya el año pasado, ¿verdad? En principio de diciembre iniciamos las conversaciones y bueno, ya puesta en marcha la asesoría para cada uno de ellos. Doctor Uriarte, el tema de la demanda, los salarios, el presidente habría dicho, demándenme, metan la demanda. ¿Qué expectativa hay que esto se pueda resolver a favor de los jugadores en un tiempo corto? Y bueno, la idea nuestra, Bruno, realmente, perdón, Federico, es lógicamente velar por los intereses de nuestros clientes, ¿verdad? Y al no haber acercamiento alguno de parte de ningún dirigente del Club 12 de Octubre para con ellos, no nos quedó otra que optar por las vías legales. Estas demandas fueron promovidas recién a finales de diciembre, o sea, yo calcularía, ¿verdad?, que estaríamos teniendo novedades capaz a fines de febrero, mediados de marzo más o menos. Pero sí también estamos en conocimiento de que hay otras demandas que metieron otros jugadores ya con otro tiempo como anticipación, digamos, que ya están teniendo resultados a favor de ellos. ¿Y qué tiempos, qué plazos manejan? Y así como te dije, estimaría que a finales de febrero o mediados de marzo, dependiendo también de cómo lleguen el caso los abogados del Club 12 de Octubre, ¿verdad? Usted, doctor, representa... teniendo una resolución. ¿Usted representa a jugadores que piden el salario desde el mes de junio o también otro, por ejemplo, estoy viendo el caso de Mauro Cardoso, que 1 año 4 meses la deuda con él y más del 20% de la Copa Sudamericana? ¿Este jugador también está? No, nosotros no trabajamos con él. De todas las demandas que fueron promovidas por parte de nuestro equipo son en base a salarios caídos, ¿verdad? Cada uno tiene su particularidad. Algunos tienen contratos que vencieron ya en el mes de diciembre, otros que tienen todavía, o sea, tenían todavía contratos vigentes por lo que resta del 2023, y así. Cada caso tiene una particularidad y una diferencia, ¿verdad? O sea, especial, que lo hace especial para con el resto de sus compañeros, ¿no? Los montos son totalmente diferentes unos con otros. Algunos recibieron salarios en el mes de agosto, otros no, otros recibieron solamente hasta el mes de junio, otros hasta septiembre. La situación de cada uno es diferente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tema? Un club que estuvo en primera y que tenga este tipo de deuda, ¿no? ¿Y a qué se expone el club si sigue incumpliendo esto? Y no, primeramente debemos tener la resolución de la Comisión del Estatuto del Jugador, ¿verdad? Que en caso de que haga lugar a las demandas de los jugadores y que ordenen el pago, ¿verdad?, de los salarios caídos, una vez que esa resolución quede firme, ¿verdad?, que el club no apele, digamos, tendrán un plazo para abonar, y en caso de incumplimiento sí se ponen a una lista de consecuencias, ¿verdad?, aplicables, que van desde la pérdida de puntos hasta la desafiliación de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y
al ser tantos, más allá de que vos manejás a 20 de ellos, ¿están allí coordinados para que sea algo más efectivo o cada uno va por su lado? No, o sea, realmente nosotros le damos a los jugadores la libertad de que ellos puedan, digamos, decidir, ¿verdad? Siempre y cuando hayan ofrecimientos o acercamientos de parte de la dirigencia del club, pero hasta ahora esa situación no se dio, por ende están todos en la misma línea, digamos, ahora. Doctor, muchas gracias por el tiempo, doctor Uriarte, ¿eh? Gracias. A ustedes, muchachos, un fuerte abrazo. Bueno, ya está, diferentes meses, no, me están pasando tweets nomás de Mauro Cardoso que él tenía 1 año y 6 meses, el arquero. ¿Sin cobrar? Más Copa Sudamericana, sí. Ay, juepete. Exactamente. Bueno, Marcelo Uriarte, 20 jugadores, o sea, abogado de 20 jugadores que demandan al 12 de octubre. Qué bárbaro. ¿Qué pasó con ese 12 de octubre que era... Dios mío, Luis Salinas estará pateando el querido amigo Luis Salinas. En su estará momento, pateando su cajón. En su momento Carlos Pérez Gil y después Luis Salinas, ¿verdad? Que esa concentración que hicieron, la gradería. ¿Te acuerdas cuando ascendió 12 en una cancha? Hicieron la gradería también que da hacia la ruta. Copa Libertadores, 2 ediciones. Le ganaron a Gremio. Quedaron afuera con Santos en el último partido, llegó con posibilidades. Buenos refuerzos jugadores, después se fue creo que después de aquella vez que se robaban en el vestuario, creo que se llegó cuando jugaba Ángel Ortiz. Sí. Que había alguien que le robaba la plata a los compañeros en el vestuario. Ahí ese fue el principio del fin, porque era un 12 que ya estaba por descender. Claro, porque fíjate, esa época de gloria deportiva. En sí se jugó en el 12, Julio. Sí. Y él le pagaba mucho a los chicos que no recibían dinero. Hablando de, por ejemplo, Julio Ciso. Luis Monzón, hablando de Ábalos, o sea, sí a los de siempre, ¿no? A los Salvador, Veroni, claro, Freddy. Pero sí. Vos decís lo de afuera, ¿verdad? Claro, que también fue, o sea, vos hoy escuchás eso y decís, bueno, Paulo se fue para qué, lo de Ceballos, Da Silva. Y Topo pero, Cáceres. claro. Y así dijo el vicepresidente, que los tipos pedían 50 millones de guaraníes y después no jugaban bien, y qué derecho tienen para cobrar, así decía. Claro. Esa es la mentalidad de ellos, ¿verdad? Sí. El vicepresidente que habló una noche con nosotros aquí. Y fíjate que acá, o sea, hoy arranca la segunda fecha y hoy, o sea, esta es la fecha donde, por ejemplo, la cancha de Sol va a entrar para el futbolero, porque se juega allí 2 partidos en esta fecha, y anteriormente hasta la cancha del 12 era utilizada de esa forma para aquellos equipos que no tenían cancha. Yo me acuerdo que Carapeguá hacía de local allí, ya que estamos hablando de ir a buenas plazas, algunos partidos se llevaba a Itagüá para que vaya la gente de la zona. O sea, mira un poco de qué hablamos. La final ahora. del Interdía se jugó, claro, allí hace un mes. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial: celulares, heladeras, aires split y mucho más. Heladera Midea 300 litros, antes 18 cuotas de 219.000, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Llámanos al 519-4000 o escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapaflex, con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon.py y Facebook, también Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Estamos con Magalí Martínez. Magalí, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Qué gusto poder saludarte a vos y a toda tu audiencia. Magalí Martínez, ella, Federico Dani, está haciendo la biblioteca legendaria. No sé si llegaron a ver ya en las redes sociales,
Contanos un poco de todo esto, Magali. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo va el emprendimiento? ¿La gente del club está ayudando? ¿Cómo viene? Contanos un poquitito, por favor. Bueno, y surgió la idea ya hace unos años atrás de hacer una biblioteca para los chicos, ¿verdad? Con la Cámara Paraguaya de Libros, con la gente de la CAPEL, que ellos ayudaron muchísimo con el patrocinio de estos libros. En su mayoría son todos de la CAPEL. Y bueno, yo le había presentado este proyecto a Nicolás Llano, que es uno de los directivos de las formativas del Club Guaraní, específicamente para los chicos que son de 13 años hasta los 20, que van y practican ahí en el club. Entonces que ellos tengan la posibilidad de tener una biblioteca donde tengan libros de todo tipo, libros de inglés, libros de informática, libros de geografía, cosas que le ayuden en su día a día con el colegio, incluso con la formación que el club le puede llegar a dar a ellos. Los chicos tienen psicólogos, tienen también nutricionistas, entonces bueno, faltaba una biblioteca y pusimos la biblioteca al lado mismo del gimnasio, donde los chicos pueden estar entrenando y a la par después bajarle una lectura, poder llevar los libros a sus casas, después devolverlos, porque la idea también es que ellos se vayan formando con valores de responsabilidad, de trabajo en equipo. Y bueno, qué mejor que los libros, ¿verdad?, para tener una formación integral. Por suerte la gente del club está muy contenta, muchos de los directivos nos están apoyando, incluso hoy que tenemos partido, pedimos a los hinchas que puedan ir con un libro para donar en la Secretaría del club, de manera que la biblioteca quede cada vez más grande y que tenga todo tipo de libros. Hay literatura internacional, hay literatura nacional también, y bueno, mucha gente que está dando su granito de arena para que los chicos puedan tener una muy linda biblioteca, bastante completita. Magali, de hecho, inclusive, esto está en el club, estás diciendo, al lado del gimnasio. Vos sabés que ahí hay una pensión donde, bueno, pasaron muchos jugadores, Robert Roja, Rodney Rede, no sé, por mencionarte 2 jugadores nada más, pero muchos hoy son estrellas, son figuras, ¿verdad? Entonces, ellos también, los que están ahí en la pensión, pueden, por supuesto, leer los libros, ir a recoger un libro de su preferencia. Por supuesto que sí, la biblioteca está abierta a que todos puedan participar, no solamente donando, sino que también puedan leer los libros y poder devolverlos, ¿verdad? Entonces todos van a tener la posibilidad de leer esos libros. ¿Cuántos libros tienen en la biblioteca? En la biblioteca el día de ayer tenemos 80 libros entregados. Ah, no, pero ¿cuál es el lote de total de libros que tienen? 80. En total tenemos 80 hasta el día de ayer. Ah, correcto. Eso va a ir sumándose, sí. Claro, porque tienen, después han seguramente recibido donativos, van a colaborar los dirigentes, hinchas, seguro. Yo ahora que están escuchando, por ejemplo, no sé si querés, Magali, dejar tu número o algún contacto, porque yo estoy seguro que mucha gente de Guaraní está escuchando y va a querer colaborar, ¿verdad? Llevando, no sé, libros para que los muchachos, los jugadores puedan nutrirse un poco de lectura, que es importante porque se aprende leyendo, no hay otra forma. Y es así mismo. Y el jugador tenga una base, también ¿verdad? van a salir afuera, ¿verdad? O sea, ellos también se proyectan para salir afuera, para saber un poco de inglés, para saber un poco de cultura general, y esto les va a ayudar a ellos desde la semilla, ¿verdad? Ellos que son semilleros pueden llegar a salir afuera, jugar en un club, ir hablando inglés ya prácticamente, con los libros, con la ayuda que podamos nosotros desde el club ofrecerles. Perfecto. Y como te digo, Bruno, mira, yo les puedo dejar mi número de teléfono, igual hoy en la Secretaría del Club, acá en Uciballada, nos pueden dejar los libros a nombre de las formativas de Guaraní, y nosotros después estaríamos llevando nuevamente la biblioteca. Pueden escribirnos por las redes sociales. Yo te dejo mi número, que es el 0982-134-342. Ahí me pueden mandar un mensajito. Hay muchos que me están escribiendo por las redes sociales también. Entonces vamos a ir coordinando la entrega de los libros. 0982 134-342. Perfecto. Bueno, gracias, Magali, éxito y mucha felicidad por este emprendimiento que estás haciendo con ese grupo de gente, ¿sí? Muchísimas gracias, Bruno, a vos por el espacio y ojalá que mucha gente se vaya sumando a esto. Gracias, muy amable. Magali Martínez, la biblioteca legendaria, la biblioteca aborigen. Muy interesante esto, ¿eh?
que ya de hecho los clubes lo toman en otros lugares como algo totalmente natural, ¿verdad? Inclusive hay clubes que tienen escuelas, colegios, los que no tienen escuelas, colegios tienen profesoras que van a enseñarle inglés a los jugadores, y los chicos que tienen la posibilidad de leer, de tener los libros, ¿verdad? Esa cultura de la lectura, de la que tanto nos hace falta. Qué desafío, ¿eh? Hoy en día cada vez cuesta más leer. No, es más, yo leí ayer algo que me llamó la atención y una señora se estaba quejando en Twitter. Imagínate lo que este tema de la lectura y compañía, ¿verdad? Inclusive la señora estaba diciendo, prepárense para lo que se viene y aprecien a las cocineras, porque esta nueva generación es todo TikTok, decía. Como diciendo, no saben cocinar, todo el día se dedican al TikTok, ¿verdad? Pero entiendo un poco la queja generacional. No, pero si el libro ya no agarran, imagínate vos. Es que no, pero ya no es una cuestión de voluntad, no, Bruno. O sea, siempre cuento. ¿Por qué crees que los dueños del TikTok no permiten que en China el TikTok que hay acá es ilegal? Es como la serie donde se vende la mercancía, pero no se consume, por una cuestión muy lógica. Pero yo voy nomás al tema de la captación, o sea, cada vez cuesta más, inclusive a los grandes. Y cuando digo lectura, no, leer un hilo en el Twitter no es lectura, señora. Estamos hablando de agarrar un libro, ya cuesta. O sea, yo mío también ya estoy acostumbrándome TikTok, a por leer. ejemplo, es 2 minutos máximo del video. No, claro, pero yo lo que te decía, TikTok, o te hacen un informe. TikTok es de China. Ah. Y en China está prohibido TikTok. Eso te quiero decir. Sí. ¿Por qué está prohibido, Dani? Es lo mío que yo te diga, la droga es legal, ¿verdad? Ah. Pero los que comercializan no consumen, ¿verdad? Y pues yo te puedo decir, ¿por qué no consumen? No, pero ¿cuál es el problema del TikTok? Porque hoy es una plataforma muy utilizada. Los jóvenes hoy... Es la plataforma de mayor crecimiento y el que le hace 6-0 a todas las otras plataformas. Y por eso te estoy diciendo, hoy... Porque es adictivo. El algoritmo es, te engancha. Entonces, y en China está prohibido. Pero ellos crearon y ellos venden, pero ellos no consumen. Claro, ellos consumen otro tipo de TikTok. Que estimula la lectura, documentales patrióticos y todas esas cuestiones. Ese estudio salió ayer, que para unos compañeros muy interesante, se hizo en Sudamérica. ¿Qué quieren ser los jóvenes? Y vos sabés que la mayoría... influencer o youtuber. En Guayana francesa, abogado. Guayana, escritor. Brasil, empresario. Paraguay, influencer. Uruguay, youtuber. Argentina, influencer. Malvina, que es la isla piloto. Mirá vos lo que... En Chile, youtuber. Bolivia, youtuber. Perú, youtuber. Ecuador, influencer. Colombia, influencer. Venezuela, influencer. Profesiones más deseadas en América del Sur. Paraguay, influencer. Influencer. Sí. Y eso, bueno, antes y te da, ¿no? Te da una... De hecho, ahora mismo... Una noción, lo del TikTok y todo, porque el TikTok, pues... y vos sabés que te quiero contar algo, se maneja, a ver... Entrar una parte linda, después hay cada cosa que hay que... O sea, no es algo inocente, ¿verdad? Claro. A mi nena suelta en el programa porque se asusta, termina asustando porque entró a ver algo y de repente... te va llevando por otro lado y medio de tema prohibido eso, ¿verdad? Sí. Pero fíjate vos cómo cambiaron los tiempos, que la otra vez la chica que trabaja en casa pidió diario para limpiar las ventanas. Bueno, llevamos el diario. Antes de mi casa el diario estaba en fila porque leíamos todos los días diarios, ¿verdad? Y no te digo el hábito del libro. Yo Federico, de joven... ¿Qué nos poníamos a leer el diario, verdad? Yo de joven leía el diario todos los días y los domingos para mí era una pasión. Los domingos era... me levantaba, mi papá compraba el diario y tomábamos tereré y leíamos el diario. Esperaba el diario. Secundino Núñez, leíamos los artículos de Secundino y compañía. Pero por eso yo le arrancaba diciendo que hoy, o sea, a mí también, yo los últimos libros que leo ya los leo en forma digital por el ebook. Sí. Eso de agarrar el papel ya cuesta, pero estamos ya en un contexto donde... Chica, Dani, Claro. Pero también lo leí cuando
cuando tuve tiempo. Sí, por acá, eso. Y muy bien. Miren lo que les voy a decir, muchachos. Pero ya hay una generación, y repito, no es una cuestión de, no. Yo agarro gente de 40 para abajo, y nosotros mismos también, y eso que somos de una transición, o la generación X, si es que vamos a clasificar. Estas plataformas lo que te hacen es, te van cambiando cada 30 segundos, 45 segundos, y nada es aleatorio. Todas estas grandes plataformas están con neurología y todo eso. Entonces, hoy en día agarrar un libro, ya sea físico o electrónico, y vos lees y a los 45 segundos ya estás pensando en otra cosa. A mucha gente le va a pasar, vos estás mirando un YouTube, capaz vos comenzaste porque querías ver, acá está los números de la transferencia de Enzo Fernández al Chelsea. Vos querías saber y entraste para ver eso. Pasaron 10 minutos, o como diría el meme, pasaron 3 doritos, y vos estás mirando algo que... ¿Por qué vos estás mirando eso? No sé, me llevó acá YouTube, me llevó esto acá. Entonces ya estamos en una era donde nos volvemos más pasivos. Por eso lo más fácil está 30 minutos, 1 hora mirando YouTube o TikTok. A mí me pasó con los reels de Instagram. Los reels. Claro. Miré todo el mundial ahí, cosa que no he visto en la televisión. Vi ahí que de gente que filmó, otras cámaras que filmaron, estupendo. Hay, por ejemplo, una. Media hora se iba a mirar. Federico, ¿te acordás del gol de Messi que lo deja por el camino a Bardiol? El jugador croata. Claro, el gol de Álvarez. 3-0. Jugada de Messi. Claro, Messi desborda por la zona derecha, va llevando, gana línea de fondo, cruza la pelota y le da el pase de gol a Álvarez, que sobre el área chica ya empuja y mete. Adentro. Hay una cámara espectacular de un hincha que estaba filmando, pero desde cerca, espectacular, porque vos ves ahí, parece que vos estás ahí mirando la jugada de Messi, ahí vos dimensionás más todavía lo que es la jugada que hizo Messi para ese gol. Claro, fíjate que fue algo realmente extraordinario. Del Dibu Martínez, el tema de la pelota, o cuando se ocupa el guante y la que dice la cara del árbitro español, eso se ven a través de gente que filmó. La jugada de Colomani, que ataca al Dibu, la imagen detrás del Banco de Francia, cómo entran a festejar ellos, y la saca un aficionado que también la subió. Es sensacional y vos la TV no veía eso. Pero y eso que te digo, ya que hablamos de plataforma, el reel de Instagram es la copia de Instagram del TikTok. Y bueno, yo TikTok no, pero el history de Instagram es la copia de lo que había hecho Snapchat. O sea, es como que entre las grandes empresas dicen, copian y dicen, toman cosas ¿y cuál es el gancho? Esos sensacional. Y claro, vos decís, pasa mucho. A vos te pasa, Federico, sensacional. Imagínate al que creció solamente viendo eso. No va a poder salir. Es que los chicos de ahora ya solamente eso consumen. Pasa lo siguiente, mi querido Dani y Federico, audiencia. Es preocupante que, fíjense lo que el paraguayo quiere ser influencer, dice. El paraguayo nomás, todo el mundo. No, ya sé, pero vamos, quiero ir a lo que no quiere ser ni youtuber ni influencer de los países brasileños, empresario, dijo. Empresario. De los jóvenes. Bueno, pero ahí también otra vez entramos en el tema de qué tipo de empresario, ¿verdad? Claro, no. Sí, pero antes, Bruno. Cada llamado empresario, ¿verdad? Que al final no es empresario, no sé, narcotraficante. Pero justamente yo te iba a decirlo y ellos colocan ese ejemplo. Porque esto de China, esto es algo ya de la década del 80-90 que ellos dijeron, bueno, la eterna lucha del Occidente, ¿qué tiene Occidente? ¿Qué valores ellos tienen? El tema del consumismo y todo eso. Y antes la pregunta famosa, hace 30, 40, 50 años, era, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ahora era, no sé, astronauta, presidente, doctor, abogado, todo eso. Vos hoy haces eso. La canción 83 de Miguel Mateo dice... Nene que va a ser cuando sea grande el presidente de la nación, estrella de rock and roll, siempre la misma canción. Exactamente. Bueno, y antes en todos los países del mundo era eso. Hoy, eso que leyó Federico, en Estados Unidos toditos son influencers. Y el único país donde todavía se mantiene, quiero ser astronauta, quiero ser presidente, es China. ¿Por qué? Vuelvo acá otra vez el tema de la herramienta. Claro. A ellos le bombardean con ese tipo de material. Acá hace 20 años, por ejemplo, Dani,
o 15 las mamás te decían o el papá te decía, quiero que mi hijo sea futbolista. Porque viste que hace 20 años más o menos que el mercado del fútbol explotó, ¿verdad? Y que se dan las grandes transferencias y las grandes operaciones. Pero quiero nomás ir a lo siguiente, y los grandes sueldos de los jugadores, ¿verdad? Quiero nomás ir a lo siguiente. Imagínense que en Paraguay, hay solamente, escuchen bien lo que les voy a decir, 23 neuropsiquiatras, que es una profesión distinta a la del psicólogo y a la del psiquiatra. Son primos hermanos, ¿verdad? Pero es una especialidad otra vez. El neuropsiquiatra. 23 registrados ahí en Paraguay. No dan abasto. Y eso, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta generación, estos muchachos o chicas que consumen sola y 24 horas al día? Yo tengo, te digo, la verdad, una preocupación porque veo criaturas que no comen porque tienen que ver su YouTube. No van a comer si no tienen su YouTube. Le tenés que poner el celular y tienen 3 años. Y quiere su YouTube, dice YouTube, y no come. Y vos le decís, no, tenés que comer, no te va a comer. Y se va a morir de hambre durante 3 días y vos vas a tener otro problema. Lo que pasa es que los padres también están viendo su YouTube. Lo que hizo esto fue terrible. No, pero en serio. Pero por qué es la verdad. Mi nena tuvimos que pedir que afloje la más grande de Luciana porque era una adicción pero terrible ya. Sí. Y le dimos nosotros. Claro, por eso. Le dimos 1 hora, después 2 horas, después ya... No, lo que pasa es que los padres también, ¿sabes qué pasa, Federico? A veces pues vos llegás cansado, ya estás... Sí. ¿Y qué pasa? La criatura es activa, está... Entonces, ¿cuál es la forma de en el buen sentido de la palabra, de desobligarte por un momento? Es entregándole el celular. Bueno, vos le entregás el celular y ahí vos decís, la pucha, soy libre, ¿verdad? No, y ella o él están felices. Yo veo mucho, observo eso en la familia. Hoy vino mi nena Luciana porque mi señora hacer una fisioterapia, tenía que hacer algo acá en el centro. Vino acá conmigo de 8 a 9 y media. Entonces ya como te filmo y obviamente el teléfono. Celular, pero te hace una cosa, no es solamente la de gente los mayor, niños. la gente mayor. Yo te voy a decir, pero Federico, hay gente manejando. Hoy un tipo, justamente me pasó, perdón. Yo en el semáforo, un tipo con una camioneta enorme, estaba con su celular ahí. Yo le miraba, ¿verdad? No le quise tocar la bocina. Las paradas pero se mira, o dice huepotimba, de verdad, se baja y me pegaba. La parada colectiva de la gente sentada, todos están así, ¿verdad? Nadie está así. No es solamente eso. Anda a un hospital, no te hablo de shopping ya, que ya es otra cosa. Anda a un hospital cuando todos estamos esperando, un sanatorio o algo y... Todos con su... Pero eso el que está mirando para allá es un enfermo. Federico, el que está pensando, ¿verdad? Escuchame, amiga, pensar. ¿Sabes qué es lo peor? A lo mejor no estamos... Vamos a hacer 10 audio WhatsApp. 0978. Interesante el tema, pero ¿qué me iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Se entiende otra vez más o menos que en el hospital... en el sanatorio de otra allá, porque son gente extraña, ¿verdad? Vos estás en tu mundo, en tu teléfono, ¿verdad? Sí. O leyendo, qué sé yo, no sé. Pero digo nomás, ¿qué hacía la gente? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que vos te vas a un acontecimiento familiar. No, es horrible. Y vos sabes que vos mirás de repente y toda la familia está con su celular y nadie habla entre sí. Nosotros, Bruno, nosotros somos los privilegiados que podemos contar que hacíamos antes en una parada colectivo, que hacíamos antes avión colectivo, porque vivimos la época. Nosotros somos los que hoy capaz que también estamos así, viajamos. No, yo estamos uso el celular, claro. a mí, pero también éramos los que antes en el celular, estábamos en la parada colectivo o sentados en un bar y mirábamos lo que pasaba, ¿verdad? Para mí no había nada mejor que sentarme en un bar, en un café a fumar un cigarrillo, tomar un café, una cerveza o un diario. Te dicen los locos, ¿qué es lo que miras? Sí, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Así mismo. Sí, no, en serio. Así mismo. Vos no le podés mirar. No. Vos le mirás de repente así, le fijás la mirada. Pero ¿Y qué es lo que mirás? Te dice. Pero a ver, por eso. En realidad, lo que hacen los chicos de hoy es producto de lo que los grandes hicieron o permitieron. El caso que citó Federico, yo todavía coloco en la categoría de trabajo, ¿verdad? Vos tenés que estar laburando. Claro. Ahora, el caso que vos citaste, Bruno, el famoso papá, mamá que llega a casa muy cansado y el chico quiere y vos le das para supuestamente el adulto descansar. Ahí yo hago pausa. ¿Y cómo descansa ese adulto? Mira su teléfono. Así nomás. O me hace decir, no, mira,
No, vos, ese adulto hace. Entonces el chico que ve que su papá o su mamá hace eso, hace lo mismo. No, claro. Esa es una también gran excusa muchas veces del Claro. adulto decir, no, lo que pasa es que yo llego, pero espera, bueno, necesitas tu tiempo de descanso. ¿Qué hace? Y revisa tu Facebook, revisa quién se peleó con quién en el Twitter, qué dice el Reel, cuál es el challenge del TikTok. Entonces es una retroalimentación que termina trasladando la generación que tuvo la otra infancia, la otra adolescencia, la otra juventud, a los chicos que hoy no tuvieron esa alternativa y ya están totalmente embuidos en él. Vamos a los audios WhatsApp, por favor. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrutalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Este verano se vino con mucho calor y no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed. Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Bueno, ¿qué piensan del teléfono, del TikTok, del Facebook, del Instagram, del Twitter? ¿Qué dice la audiencia? Audio WhatsApp. Audio WhatsApp. Audio WhatsApp. 0972730730. Va a venir Johnny para contarnos una información de Olimpia. Todo esto fue por la nota que tuvimos con la gente de Guaraní con el tema de la biblioteca. Exacto. Muy lindo todo eso. Me encanta la lectura, pero digo, qué desafío, porque si a mí ya me cuesta, o sea, imagínate a los chicos. Por eso yo me pongo también dentro alguien alguna vez, Elio Vera, si mal lo recuerdo, creo que dijo que vos podés dejar cualquier cosa que no te van a robar. Uno no te van a robar un libro. Vos podés dejar y el libro no te van a robar. Después dejar otra cosa y te van a robar. Sumarle que acá tenemos ese contexto, porque, a ver, se puede decir todo lo que se quiera en Argentina, pero ahí, por ejemplo, tenés un país que tiene el hábito de la lectura. Sí, o sea, acá tienen la cultura. Tuvimos, igual que los uruguayos también. Claro, los uruguayos... acá les costaba la lectura. Sí, a ver. La puerta Bruno, no, pegarla no vicio, ni ni droga, ni alcohol, ni nada, pega y está para la gente. Un nuevo vicio y está para la gente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? El TikTok está prohibido en China porque ellos crearon para estupidizar a los otros que usan. Ustedes repiten el mismo círculo de generación tras generación, no, que mi generación era mejor esto, que nosotros hacíamos otras cosas, y así sucesivamente. O sea, donde su papá le decía lo mismo, y ahora ustedes nos dicen lo mismo a nosotros, de que estamos perdidos, que ya ese discurso ya cansa ya. No, pues no digo que estén perdidos, ¿verdad? Pues a lo mejor no, son grandes, no sé, genios después, pero... yo no creo que estén perdidos. No es perdido. Son muy inteligentes los jóvenes de hoy. No estamos diciendo eso, sino de la cultura nomás, de cómo vos socializás con el resto de la gente, o sea... Claro. Y también el tema, claro que vamos a lo profesional, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no lee, que no sabe y que no se profesionaliza en algo... Y está todos los días con su teléfono nomás. Tampoco yo estoy orgulloso de mi generación. Yo tenía, ¿cuántos? 18 ya, que me enteré de la muerte de Kurt Cobain en un kiosco leyendo una tapa de un diario, ¿verdad? Y era una figura mundial del rock. Y fue en Semana Santa, sábado santo, voy caminando, miro toda la tapa y no tenía idea. Y hoy me hubiera enterado el Jueves Santo ya. O sea, no me pone orgulloso de eso también. Esto es bienvenido, la pucha. Pero el fútbol alemán venía una semana después y se sabía el resultado porque televisaba. Obviamente, sí. Después pensar qué despertaba más pasión, ¿verdad? Si la bonelía de hoy o aquella. Vos le hablabas de aquella, sabía el apodo de todos los jugadores. El redactor. Hoy mira a los muchachos partidos de ayer, hermano. ¿Verdad? Hay un montón de... Como decían hoy en el... Hay pros y contras. Como decían en el magistrado, hay mucho tema para debatir. Pero ¿sabes lo que digo el último oyente? Que uno... se interpreta que es joven, esa de famoso, viene ya el tío, o el que dice, usted lo joven, o sea, yo entiendo el espíritu. Pero no se habló en ningún momento de eso aquí, pues. Aquí lo que se habló es de la adicción. Claro, pero cuando uno me preocupa, mira que ahora tenemos X cantidad de profesionales, ¿qué va a pasar con...? Yo no voy a eso, yo voy a... Eso estuvo bueno lo que dijo Bruno, pues yo, mientras ustedes estábamos hablando de los youtubers y eso, yo pensé en los propios médicos. Hay tan poco interés para leer, y una de las carreras que más se tiene que leer,
que vamos a se quema la pestaña de madrugada, son los médicos. Sí. El médico para recibir tiene que leer el abogado, el buen abogado, ¿verdad? No el que se recibe allá con un título MABU. Metamos nuestro gremio también. Y bueno, la otra vez me estaba contando, un amigo en Ciudad del Este cuando me fui a Foz de Iguazú, que los brasileños se van a estudiar ahí en facultades de muy dudosa reputación, que lo aceptan porque traen mucha plata. Llenan los lugares nocturnos, la vida nocturna en Ciudad del Este está llena de brasileños. Abrió un local hace poco que es una maravilla, dice, llena de brasileños, y los estudiantes tienen una conexión con una universidad acá en Santa Catarina que le valida los títulos de la Universidad de Ciudad del Este. Entonces es un negocio, una preparación malísima, porque dice que es malísima, y vienen, se pasan de joda, se deciden de médico y le validan en Santa Catarina. Alguna vez me dijo un médico extranjero que Paraguay, la medicina, el estudio de la medicina en Paraguay es muy buena, la práctica, porque justamente en otros países no se da. ¿Por qué? Claro. Porque acá se trae el cadáver y se estudia y se van practicando los que estudian medicina. Sí. Que eso es muy difícil en otros países, y eso me comentaba, me decía, acá se estudia buena medicina. Ustedes no valoran, pero es así. Acá, por ejemplo, pasó una época que hubo una fuga masiva de enfermeras que se fueron a Europa, principalmente a Italia. Y acá, por ejemplo, la enfermera es un artículo de lujo. Andamos a contratar una enfermera, Federico. Para ponerle para tu papá o para tu mamá. ¿Vos sabés cuánto te cuesta, Federico? Me tocó una enfermera que era la que le bañó, porque nosotros nos íbamos a bañarle en los primeros días a Luciana, y era en aquella época 150.000 por día. Una cosa de loco. Solamente para bañarle con el ombliguito. Sí. Era enfermera profesional la señora. Bien. Sí. Pero si iba 3 días a la semana, le bañaba y 150.000, 450 por 3 días, ¿verdad? Y estoy hablando de 2015. Imagínate. No, una enfermera, pero también enfermera, o sea, una enfermera es una persona que sabe todo lo de primer auxilio, una enfermera de verdad, ¿verdad? Recibida de verdad. Claro, ¿no? Sí, no, porque después cualquiera se hace... Imagínate vos que tenga que estar 24 horas, porque inclusive hay gente, bueno, la que mucha puede, ¿verdad? Y por eso van a Europa. A doble turno hacen, por ejemplo, para cuidar a una persona anciana. Por eso van a Europa, porque allá los ancianos contratan muchas enfermeras. ¿Cuánto? Un sueldazo, ¿no? El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembú, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO, con la promo Flechados por el Cacique. Este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Ope Bruno, ¿cómo andamos? Todo bien. Cierto es lo que decía, el tema del celular. Nosotros los padres a veces ya estamos cansados y le tiramos nomás el celular a los chicos.
Y otra cosa, Bruno Ariel vio cuando lo que vuelve, porque a todas se sube a Bruno, porque cuando uno estaba, se me daba todo cuando hablaba del equipo de Cerro, o sea, se envió muy ágil, pues pásela. En serio, atención, Ariel ya va a recibir palo antes que llegue. Está la criatura, pero para nosotros los papás tenemos la culpa, ¿verdad? Llora la criatura y le dice, pasarle el teléfono, le dice. Para que no llore, claro. Y yo recuerdo también esa frase para redondear. Tampoco era poner esos dibujitos en la TV. No, ahora es pasarle el teléfono, pasarle su YouTube, tal cosa. Cuando murió Steve Jobs, uno de esos de Silicon Valley y compañía dijo, viste que se le hace entrevista, por ejemplo, bueno, periodistas se le llama a los colegas, ¿verdad?, de la profesión. Y bueno, se le llamó a uno de estos creadores de Silicon Valley. Y él dijo, fue un genio Steve Jobs. Yo lo único que no le perdono es que ya no podamos leer el diario en los trenes y que no podamos hablar y vernos a la cara a las personas. Eso no le perdono. ¿Y por qué decía eso? Porque Steve Jobs fue el hombre que llevó el internet al celular. Y a partir de ahí el mundo cambió, ¿verdad? La otra vez me fui a una inmobiliaria. Y para pagar la cuota, te dice, no, señor, con el QR nomás ya puede pagar. ¿Y cómo eso? Le dije yo. Y el QR voy a agarrar y te enviamos ¿cómo se llama? El QR, ¿verdad? El código de barra. La foto del QR. Si vos estás, por ejemplo, vos podés estar en cualquier lugar del mundo. Ellos te envían el QR, vos entras en tu cuenta de tu teléfono, en la cuenta bancaria, y le das el ok a esa foto del QR y automáticamente te debitan de tu cuenta. Yo no sé esa. O, por ejemplo, el post. No sé, vos sabés que hay gente que ya no está queriendo más post. Te dice QR o transferencia, porque el post recibe después, pues, no recibe al toque. La tarjeta de débito. Y el post tiene una tiene comisión. Una comisión. En cambio, ellos directamente 100.000 guaraníes reciben en el QR o la transferencia bancaria. El líquido y al toque, al instante. Sí, al instante. Y por eso hay algunos no aceptan más débito. No. Y me dijo pagar con el QR y ahí en el momento me puso el post, ¿verdad? Y yo le puse la foto, ¿verdad? Y el QR la puse enfrente del teléfono y tú automáticamente después tú imprimió el papel, me entregó y acá está tu factura. Chao. Y en Brasil ahora he visto que la mayoría de los chicos, todos con su teléfono más ya pagaban. Qué cosa que ya vimos un tiempo atrás, no sé dónde fue que vimos que con Dani comentamos que pagan todo con el teléfono. Es que por eso ya viene luego vinculado. Vos citaste lo de Steve Jobs. Bueno, Apple. Está el Apple Pay. Vos linkeás o vinculás tu tarjeta de crédito y con el celular va en otros lugares te sirve como el SUBE, o sea, la tarjeta de transporte. O sea, allí sí tenés el tema de las ventajas. Pero ¿qué pasa? Lo que se creó como una ventaja de decir, mira, antes te tomabas medio día para ir a pagar tu cuenta a tal lugar, hoy lo puedes hacer en 10 segundos. Perfecto, todo el mundo celebró. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué vas a hacer con el resto de ese mediodía que te consumía al hacer ese trámite? Seguí mirando más el celular. Es el gancho. Y te voy a decir, ¿sabes qué me dijo? En el mundo ideal, Bruno, ¿sabes qué me dijo? Yo te iba a solucionar. Vos antes tenías que ir para pagar tu ANDE, 3 horas. No, hoy perfecto. Paga todo hoy pagas todo. Tenés 2 horas 59 minutos. En el mundo ideal, esas 2 horas 59 minutos yo iba a gastar con mi familia, iba a ver un... no, ¿sabes qué hace las 2 horas 59 minutos? Ve TikTok, ve Reel, ve Netflix. Y ve todo eso. ¿Y por qué? Porque el que creó eso dijo, vos creíste que esto era gratis. Cuando no se paga nada, vos sos el producto. Sí. No, es más, me dijo el muchacho que me estaba atendiendo, me dijo, señor, el cheque dentro de poco, la chequera va a desaparecer, eso ya no se va a usar más. Va a desaparecer, va a ser como el fax. Y es cierto lo que estaba diciendo. Bueno, Johnny, ¿cómo te va? Bruno, Johnny. Buen día, saludos para todos. Todo Otro bien, Johnny. punto, Bruno, que nos, en este caso, aleja de la presencia real. En el banco, por ejemplo, vos te vas para pagar tu tarjeta de crédito y te cobran por irte a la ventanilla. Correcto. ¿Cómo? ¿Es cierto? El banco te cobra por ir a pagar ahí en la ventanilla, te cobra aparte. Sí, claro, eso yo sé.
te cobra una comisión por irte presencialmente. O sea, es un pecado que vos te vayas a pagar tu factura o tu préstamo o tu tarjeta en la ventanilla. En la ventanilla. Pero esos son todos inventos de los economistas que para sacarte dinero te hacen cualquier cosa. Vos sabés que te llaman por teléfono, te llama, el banco te llama por teléfono y te cobra gestión, hermano. Dejate de joderlo. El 10 vence tu cuota y el 9 te llaman ya para decirte que el 10 vos tenés que pagar. Pero que se vayan a la remil. Ahora ya me pusiste nervioso, Johnny. Te cobran por eso, hermano. Déjense de joder. Te cobran todo. No, te cobran todo por cobrar el banco. Vos querés irte entonces al banco a pagar, vos querés volver a... No, pero al que quiere irse, ¿por qué le va a cobrarse, amigo? Porque desde una... no me gusta. Johnny, desde una visión más estratégica y más operativa, lo que dicen es... no, y estratégica, para sacarte del bolsillo plata, eso. No, pero te están dando la opción de no pagar ese extra. Es respetarle al que se va a ir con estimular, mi amor, para que no te vayas, porque eso implica que ellos destinen sus recursos para algo que podés hacer o ya es del pasado. Eso nomás es. Inventan todo, o sea, vos sabés que claro que inventan, pero esa parte por vos haces extracciones en el ¿Qué le podemos cobrar? Puede hacer hasta 5 extracciones, no sé de cuánto, 1.500.000, depende del límite que tenga de tu tarjeta de débito. Después ya te dice ya 7.700 guaraníes si querés retirar. ¿Te está de acuerdo? ¿No? ¿Y qué te le vas a hacer? Le tenés que apretar sí y te vas, porque cada extracción te cobra 7.000. Y te voy a decir otra cosa que me pone nervioso. Johnny, tu culpa, mira, yo le hablar de Olimpia, fíjate, acá por ejemplo, inventan cosas. Acá por ejemplo, para entrar a la radio, yo poner mi video y a veces no me lee, hermano, no me lee mi huella de la chilena, no me lee. Y me pongo, hermano, tengo que esperar. A veces hay poca gente circulando. ¿Cómo que no te vale? Andate en un ratito junto a Joaquín, ya me fui a hacer. Y no sé, pero no tengo mala tarjeta. Pero tu huella dactilares. Y hay veces que no hay nadie circulando, tengo que esperar que venga alguien a... No, pero hay veces horrible. Para entrar a tu trabajo, pero ¿cómo vas a decir? No, vos digo, mira que digamos... No, ¿sabes? Yo ese movía la serie antes, Bruno movía la serie galáctica esa que se abría la puerta así, que ahora... con tu retina y todo eso. No, pero los del banco, yo les felicito, son unos genios para sacarte dinero, son unos capos. Lo tuyo, uno. Tarjeta de crédito no hay que usarse, ese es mortífero, ese... Hace 2 minutos. Sí, acaba de decir, hablando de cuestiones del pasado, presente y futuro, acaba de, porque lo contaste con admiración, el tema del QR. Sí, lindo. Y bueno, una cosa va a llevar a la otra. La extracción también, voy a hablar del cheque, va a formar parte de... Claro. Si estamos hablando de un mundo donde vos pagás con tu celular y ahora te quejas que te vas, te están cobrando por eso. ¿Por está bien, Dani. Por eso. La tecnología para el que quiere, pero para el que se va a la ventanilla, a la puta, ¿por qué vos le vas a castigar al tipo? A lo mejor, no sé, esa es su modalidad, está acostumbrado así, o vive cerca, o le toca en suerte en ese momento, o no maneja la tecnología, o desconfía de la tecnología. Hay gente, por ejemplo, que tiene sus papeles, bueno, yo te digo, tiene sus papeles, va en un bibliorato, otra cosa, no quiere la parte digital. Capaz es el que cuando vos le pedí encarecidamente que mande audio y no llame, el que llama. Y bueno, pero, Dani, ¿cómo le tratás vos? Estúpido le digo. No, pero no es lo mismo. El banco no te dice así, pero te no es lo mismo, no es lo mismo. No. ¿Cómo le vas a tratar estúpido que se va a pagar la ventanilla? Déjate joder, Chu. Te cobra más y que por favor. ¿Qué voy a hacer, pro? Burgués, el señor Chan es un ultraderechista, hermano. ¿Qué derecho? ¿Qué pucha será? Sí, Johnny, te escuchamos. Sí, Bruno, yo hace poco pagué mi tarjeta de crédito vía celular. Y tuve que llamar mínimo 5 veces para que me puedan acreditar el pago, porque me seguía saliendo de que tenía que pagar, y por eso yo prefiero ir en forma presencial a pagar y tener el comprobante en mi mano. ¿Viste? Ahí, por ejemplo, ese es un caso. Pero a mí me parece, o sea, lo digital para pagar está muy bien, ¿no?
Recuerdo en la juventud, mira, ir hay un compañero que se va de ronda de pago. Hablando acá. ¿Cuántas veces no formamos fila acá en la Ande? Acá, gracias a Nico Ledesma, dice la otra cara, recién un choque muy feo por culpa de un celular terrible. Ese sí que hay que hacer una campaña. O sea, vos sabés que los perros se van con el celular, viendo el celular, es mortal en el tránsito, no se puede. Sí. Es una locura, pero bueno, vamos. O sea, que Bruno, sobre el punto, sí. Acá, yo creo que en algún momento van a hacer porque... En otros países hay multa. No podés usar tu teléfono en el auto. No, ya que te hablaba del tema de las campañas que vos decías, creo que acá se hizo bien con ese tema de me regala flores de la mujer. Sí, muy lindo. O sea, ese habrá sido así de los que impactan, pero después en otras cosas siempre se le busca porque... Argentina suele hacer promociones muy fuertes. Es más, te muestra, por ejemplo, esos accidentes así fuertes, violentos, y te dice... Por culpa del celular pasan estas cosas. Pero no es solamente eso, sino que hay campañas, la gente hablando puede buscar en YouTube, puede buscar en campaña en Estados Unidos, en Gran Bretaña, de esa misma situación. Está el papá o la mamá manejando. Y famoso viene un mensaje. No, ¿sabes qué? Hay un diagnóstico o promoción o perder el laburo. Fulano, ¿qué está haciendo? Y al mirar y al responder, por querer responder eso, le termina chocando y muere la hija, muere el hijo. O sea, es como que no es solamente un choque profundo. Acá el chofer colectivo. Marcando si quiere. El chofer de colectivo con el celular, hermano. No, estamos todos 20 personas a cargo de él que no son ni... No, Johnny no se quejó todo todavía. Johnny, entrale con un hacha. Acá me dice, está a favor de que el banco te cobre porque te va a pagar tu cuenta en la caja. Pero ¿en qué país vivimos? Acá me dice, por ejemplo, Orlando Notario dice... ¿Qué pucha fe de Johnny te parece a ese personaje Leo Getz de Arma Mortal? Dice. Cada vez que entra cuenta algún plagueo y ella empieza un plagueo generalizado con Bruno. Él entra y comienza a plaguearlo. No, veníamos bien. Porque vos tenés razón. Hasta el QR era una maravilla. Era. Claro. No, pero yo le Dani, pues yo le respeto a la gente, por ejemplo, gente de 50 años para arriba no maneja la tecnología. Por eso, vos sabés, Dani, no todo lo que te llaman acá en el WhatsApp en el interior del país, el QR que yo te estoy contando es... Primero tenés que tener una cuenta corriente. ¿Vos sabés van a enojarlo del interior? Que en algunas cosas son mucho más basadas. No, ya sé, pero en la mayoría de los casos, y eso está demostrado. Está demostrado porque por ejemplo, en el tema de los pagos, cuando se hizo el tema de pago por celular, en la época de la pandemia, la gente no sabía manejar. Entonces... el PTU y la gente tenía problemas, no podía usar el teléfono, gente mayor, y bueno, pero vos tenés que darle... a la gente adulta tenés que respetarle y darle también su lugar. Acaba de darte, sabes que en la radio me dije, pues yo no confío, yo quiero ahí mi extracto ahí. Y cuánta gente hay así, y respetemos. Me imagino, Johnny, ¿por qué te le vas a cobrar por...? Johnny, te fuiste a ver un cajero a sacar plata y te salió... tiene 38 millones de préstamos disponibles para usted. Apriete, después te sale. Sí. ¿Te fuiste, Johnny? Con muchas ganas de apretar, sí, Federico. Sí. No. Por ejemplo, ya que estamos hablando de sentir ese extracto, ahora con este tema del medio ambiente van a decir, no, ¿sabes qué? Te cobramos por el papel, por imprimir. Si ahora todo es electrónico, te van a decir, no, o sea, viene ese progreso viene con un precio. El tema del hule o la bolsita ahí en el súper, que después no entendés bien si al final le cobrar, ¿dónde está el A mí, ese me pone nervioso. A mí, por ejemplo, ese me va a poner más nervioso. Señor, ¿quiere hule? Y claro que quiero hule para llevar mi cosa. ¿Cómo voy a llevar todo? Yo la otra vez, no, para. No, pero vos vas de paso a veces. Pero está de acuerdo. La otra vez, tu anatómico, hermano, va a llevar. La señora me retó la otra vez porque estaba llevando un montón ahí, todo lleno de la caja, y la chica me dice, ¿va a querer bolsita? Obvio, le dije, ¿verdad? Claro. Y me dice, qué desagradable que son, me dice, ¿por qué te tratás? Escuchame una cosa, no, pero... Dani, pero que me diga bolsa o caja, entiendo, pero me diga que va a querer bolsita, que oye, ya todo. ¿Sabes que yo me anticipo ya? ¿Sabes qué hago ahora? Al llegar a la caja le digo,
señora, me Te retó. retó por la forma, no por el hecho. No, por la forma. Qué desagradable que son, me dijo. A mí ya hermano, ¿sabes que yo le digo cuando Primero que llego veníamos de una cola larga. Era lenta la cajera. Y después, cuando me dice, va a quedar bolsita y tengo 80.000 productos ahí. Claro que voy a llevar en un carro, hermano. Pero yo ¿sabes qué hago? Yo ya me curé de espanto. Yo tengo problemas en mi vida. Mi cédula es un problema. Mi cédula pues, es 3.016.000. ¿Verdad? Y después los 3 últimos números. Yo le digo 3.016.000, no hay forma que escriba. 3016. Es 3016. Okay. Entonces yo le digo 3016 y el resto. Para no complicarme ya. Y me llego al cajero y le digo, quiero 100 bolsitas, no hay problema. Cargame nomás todo ahí y yo pago la bolsita. Y me mira el cajero, la cajera. Y me se sorprende. Antes que me pregunte, yo le digo, ¿sabes qué? Si necesitamos 100 bolsitas, yo pago todo, no hay problema. Poneme nomás todas las bolsitas, le. Ese es mi segundo drama. No quiero escuchar después, quién es la cajera después que vos te vas. No, pero no le trato ni mal. Le digo, dame 100 bueno, soy desagradable. ¿Y qué querés que haga? Pero Bruno, vos en tu caso no tenés las bolsas esas. Yo tengo. Y bueno, en la casa está pero no vas a llevar pero la bolsa toda en mi trabajo te voy a traer una bolsa. Ya sé, sí, un amo de casa que está tranquilo a las 10 de la mañana salga ayer. Ya sé, pero la cajera. Buscamos un recoveco horario para entrar al supermercado. Va a llevar bolsa. Pero de la ecuación, la cajera está obligada a preguntar eso. Mi crítica, Bruno Federico, era si tanto el tema del medio ambiente, ¿cuál es el chiste entre comillas si otra vez te van a vender a un precio recontra accesible? ¿Dónde está el tema? O sea, al final te quieren vender nomás un producto que antes te daban gratis nomás. Es como antes. Me digas 100 bolsitas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué 100 bolsitas? Hasta traes tuyo. Eso tengo es como antes el vuelto para la. Se inventó plata. Antes el vuelto para que era para la ONG, el vuelto de la monedita. Sí, no, y no quiere para la, no sé, para quién era. Claro. Pero me pasó mi crítica pasa por eso, no por lo de... No, vos sabés que el cajero... Yo pensé que yo no me era fe. No, yo tengo una historia. Yo tengo una historia, Bruno. ¿Sabes qué? Por favor, dame 100 bolsitas. No te retó, ¿cómo le retó? Sí, ya me retó, mejor. Tengo una historia con los cajeros, pero cajera. Así, mira. Porque yo le digo, dame 100 bolsitas, le digo ya, antes que me hable. Y después para mi otro problema. Salí de la radio, me fui rápido, se jugaba un partido importante. Un partido mundial, salí de la radio rápido y me fui al cajero y llego y el cartel del papel se rompió. No. Y tenía que agarrar y poner un cartel nuevo y no podía poner. Y yo no había nadie, todos estaban mirando partido. Y la otra vez te cuento lo último que pasó. Tipo Brasil-Croacia, esos partidos que... No, era terrible. Mundial 2006 fue... Yo no tengo suerte, o sea, yo vos sabés lo que me pasó. Encima yo no tengo... Lo que me pasó la otra vez. Yo no tengo más paciencia, yo soy capaz de matarla. No, la otra vez volvió... Me pone muy nervioso. Cuando volvió el COVID, me entraba con mascarilla, ¿verdad? De vuelta, tapabocas. Y entro al beach y me parece muy bien que sea inclusivo. Porque contra el cajero... Y decía que mi cajero era sordo. Y no puso el cartelito. Entonces me cobra todo así y le digo, un Marlboro Havan, le digo. Con el tapabocas. Claro, yo ya tengo el tapabocas. El tipo ni bola. Un Marlboro Havan. El tipo de costado ahí no me da dolor. Pues es que uno ya vio que ahora se volvió un tercer tiempo. Le dije la tercera vez, puede ser un Marlboro Havan, le dije. Y ahí vino con él un rubito compañero, me dijo, le hizo así todo y no me dijo qué era, ¿verdad? Y después de eso ya vi un cartelito ahí sobre Argaña pues. Ahí después de eso ya vi un cartelito, soy sordo, bueno, pero ¿sabes qué? A mí ¿sabes qué me pasa? Ahora se volvió un sketch. Te digo, está apasionante el programa hoy. Yo creo que tenemos que pedir otro horario, ¿verdad? Pero te voy a decir, ¿sabes cuál es mi otro drama? Yo me tomo agua con gas. Agua con gas. A mí no me gusta otra agua. Y yo me voy a la estación de servicio y le paso, señor, agua con gas quiere mejor. Sí, le digo yo. Y después cuando va a pasar otra vez, ¿con gas quiere mejor? Sí, le digo yo. Y ahí me cobra, ¿verdad? Y vos sabés que me preguntan en todos los lugares donde me voy, agua con gas, me dicen. No hay problema porque yo a veces quiero comprar también, a veces.
Probá nomás un Así día. de chiquito, Dani, el que dice sin La gas letra, sí. y con gas. Sí, es cierto. Así de chiquita. No, pues yo ya sé. La vos sabés por el color. Pues tapa azul yo ya sé. Claro, yo no sé eso, porque yo compro diferentes marcas. Y hay veces que no veo. No, yo ya sé todo de memoria, todas las marcas ya sé cuál es la. Sí, claro. No, yo ya sé. Pero voy a llegar al cajero, Dani. Federico, te va a preguntar, sacame la oreja izquierda. Señor, con gas querés, te dice, pero te pregúntalo así, como si fuera que vos le estás llevando una bomba atómica que va a explotar ahí. Y sí le decimos. Puedo salir otra vez como abogado de los oprimidos, ¿verdad? Porque capaz, no, viene de una experiencia de, al ser la mayoría gente que lleva agua sin gas, para que no le toque la experiencia de, pensó que era sin gas, llevó con gas, después para que no venga a quejarse, como que quiere certificar. ¿Vos realmente quieres llevar el que tiene gas? Es lo que supongo, ¿verdad? Pero te pasó con varios ya. No, sí, porque pero todos los días. Claro. Hasta vos te vas en un Pero restaurante. no con la misma persona, porque la misma persona ya te con ficha y 1000 ya. personas ya. Por No, ya ejemplo, sé, pero no te va a poder dame un usar- agua con gas, le decís, y después viene y no te trae con gas, es sin gas, y vos le decís otra vez, no, con gas yo quiero, le decís, con gas vos querés, te dice, es un drama pedir agua con gas en Paraguay. No, te juro, no. Pero así también tengo mi soda. lado bueno. Por ejemplo, le ayudo al Hay que pobre, remontar, porque mira que- al cajero que a veces le dejan solo y tiene que te quiere ayudar y empieza a cargar la bolsa, pobrecito, solo. Y yo le ayudo, ¿verdad? Porque le dejan en bola al pobre. Y los otros, ¿sabes qué? Se están rascando, están con el celular, ni bola, no le dan a su compañero ninguna ayuda. También, por ejemplo, si me da el vuelto equivocadamente, a veces ellos ya están muy cansados, le dan el vuelto equivocadamente, Sí, yo pero cuento y le digo, mira, te equivocaste, y porque si no le descuentan a él. ¿En serio te digo? Ya medio terapia ya está haciendo hora. Ala. Lo tuyo ya es catarsis, ya, porque... Ese es un papelón la trae. ¿Qué pasó? Y entré, Miki. Entré, Miki, no. Entré y había... Nuestro oyente, Sí. Nuestro programa deportivo de hoy, Entré, ¿qué pasó hoy? había una fila de 7 personas con un cajero y el otro cajero allá, todos allá mirando el teléfono ahí. Entonces le pegué el grito. ¿Qué tanto al pega acá? Un cajero en la fila que hay y ustedes allá mirando el teléfono. Todo. No, pero ¿sabes cuál es mi papelón? Que vino un cajero así y dice, yo estaba en la fila, pero como yo fui el único que puse, ¿Qué protestó? me hizo pasar. Entonces quise hacer lo mismo que vos para conciliar, ¿no? Agarré y me puse del otro lado para cargar. Y yo no podía abrir la bolsita. ¿Viste? Se pega así. No, la reacción y no de los podía, otros, y esa la venganza al cajero, boludo. Le decía, mira, y vos sabés que lo que estaban allá la vez se reían. Venían, yo estoy con calor. Y yo, no podía. Entonces agarré y me puse de vuelta a la cara. No, y ese sabe cómo su técnica es muy fácil. ¿Cómo, Y agarrar así la punta y hacer así como... Ah, mira, y ahí frotar. Frotás mira. y ahí se abre automáticamente. Bueno, sí, porque ya me pasó en un par, pero la otra vez me pasó en esta situación donde yo era el villano y después terminé siendo el boludo y no podía abrir una bolsa. Y quisiste ser bueno Sí, otra vez, bro. sí, ¿qué? Ya está, sí, lógico que sí, está bien claro, sí. Pero, bien, vamos a Johnny, qué apasionante de nuestro país. somos gente de supermercado, claro. Son cosas cotidiana. Gracias a la audiencia que hizo de... Por ejemplo, te nuestro voy a decir, tengo mi lado psicólogo. negativo y mi lado positivo. Por ejemplo, una vez recibí un giro será de 3 millones de guaraníes y le devolví a la persona. Enseguida desesperada me llamó la persona. ¿En serio? Sí, ¿En pensó serio? que le iba a robar su dinero. Qué loco, pero era conocida. No, una conocida. persona totalmente desconocida. Se A mí equivocó. también me pasó con del menos, número pero me de pasó giro. también. Sí, Y sí. me pasó también que una vez envié giro y me comió el tipo. No me quiso devolver. Y vos sabés que vos te equivocás el número. Un número te equivocás y sonaste, hermano. Y el tipo si retira, vos ya no podés revertir. Eso es lo bueno que tiene la transferencia bancaria. Por eso Vos ahora, ¿sabes das qué? un número mal, un apellido mal, algo mal y te rechaza. No, pero en cambio, el giro, tío, el no. giro, tío, pues se usa mucho. Ya Por eso sé, no todo tiene claro, cuenta bancaria, papá. No, pero ya sé. ¿Y sabes qué hacen ahora? ¿Sabes qué hacen ahora? Ellos Sí. te dan el papel para que vos llenes. Entonces, si vos te equivocas, es tu así responsabilidad. mismo, claro. Así ¿Entendés? mismo, así Ahora mismo. vos, el giro vos te vas y te dice, adelante, señor. Y vos pones el número que vas a enviar y pones tu número. Entonces, si envías ya es amigo, el problema tuyo. Bueno, vamos después Sí, de esta posterapia. está documentado ahí en el bolígrafo. Claro. Vamos a ir a Johnny, salvo que él quiera agregar algo más, ¿verdad? Pero, Johnny, probá ese agua mineral con gas. Te pido, por favor, Johnny, probá. Muy rica, sí. Probá, te pido, por favor. Sí. Normalmente ocurre, Bruno, así como dice Daniel, seguramente a alguien
le pasó que compró para su tereré agua y al final llegó con gas. Sí, suele ocurrir. Te mira para cobrar, a mí no me suele decir, pero me miran así, ¿está bien esto? Claro, cuando vos llevas, tira la Johnny, botellita y te mira así. claro, Johnny, cuando vos llevas algo que no es común, siempre te van a preguntar una vez más. Ya que vos hablas... Una vez pasé una pelada. Después estaba Johnny, estaba la tipa que le pasaba 400.000 guaraníes y comienza a mirar así, cállese. El 100.000 que le pasa. Es falso, no, qué mal que te sentís. ¿Y sabes cuál es el otro que te hace sentir mal en el banco? Te iba a decir, señor, tu celular y todo el mundo te mira, qué feo. ¿Sabes qué me pasó? Una pelada. Yo no, especialista en peladas, yo sé. Sí. Lleno está un local así de 24 horas. Lleno está, te juro, estaba lleno. Y yo, pelotudo como yo solo, me voy y ¿sabes qué digo? Y más, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Para qué yo, pelotudo, yo pregunto esas cosas? Llego al cajero, ¿verdad? Y lleno de gente está, ¿verdad? Claro. Y yo le digo, che, amigo, no le dije amigo, muchacho le dije, no me gusta que me digan amigo a mí tampoco. Le digo, che, muchacho, le digo, ¿qué es esto? Él le dijo. Y me mira el tipo y me mira así como diciéndome, me pregunta en serio o me está jodiendo. Y se puso rojo el tipo, era un rubito, justamente un rubito, hacía un calor, o sea, de 48 grados. Y me dice, me dice, así era, y sí, que está acá, ¿cuánto sale? ¿Qué es lo que es esto? Le dije yo. No, señor, dice, ese es una miel sexual, no sé qué, algo así, era algo sexual. Un potenciador sexual. No, estaba al lado del preservativo, una crema, ¿cómo se llama? Un aceite, no sé. Un lubricante. Lubricante era. No, y vos sabés que yo era. No, señor, este es un lubricante de... No sabía cómo explicarme. y yo me quedé ya, y vos sabés que lo que estaban ahí, te juro que se mataron de la risa, porque yo ahí Bruno pone... No, y sí, no, y al lado del preservativo, ¿qué yo pregunto esas cosas? Mira, como dicen los chicos, me regalé. Me regalé, y vos sabés, el tipo tenía vergüenza de responderme. Me dice así, me levanta a sudar así poquitito. Sí, mamo, yo ya perdí la paciencia. Amigo, ¿cuánto sale? ¿Qué es lo que lubricante con ese señor? Me dice, y ahí me quedé como un boludo. Y bueno, ya está. Egari está como un coñón, dale. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mayor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y basta la puerta de tu casa con total discreción. En Dilvio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oche, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos oche para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad desde siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Tobosman por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida. Estamos conectados con tu realidad. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Bueno, y atención porque tráfico muy cargado en Avenida Estados Unidos desde Mariscal López hasta 25 de mayo y desde Luis Alberto de Herrera hasta Fulgencio R. Moreno. Se recomienda evitar transitar por estas zonas. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, Johnny. A ver, Johnny. A ver, sí. ahí estoy. Sí, Johnny. Sí, señor. Lo que tiene que ver con Olimpia. Sí. El plantel trabajó hoy a las 8. Volverá a realizar misma tarea. En realidad, ya una tarea más táctica. Esta mañana fue una tarea física. Hoy un trabajo táctico en horas de la tarde, 18 horas. El entrenamiento, donde Julio Cáceres va a poner fin a esta semana larga, por cierto, Olimpia sin actividad futurística en el campeonato de apertura. El plantel retornará el lunes, un pequeño descanso y después se va a preparar a partir de la próxima semana, a partir del lunes, lo que va a ser el partido ante Tacuary en la tercera fecha. También ya se tiene en cuenta lo que va a ser el viaje a Encarnación. En la cuarta fecha veremos en minutos, seguramente vamos a tener la programación de la tercera fecha Olimpia ante el conjunto de Tacuary. Los lesionados se están recuperando. Esta pausa que tiene el campeonato le viene bien a Julio Cáceres para trabajar bien con los reemplazantes. En este caso, en realidad es el reemplazante del Tucu Salazar, que será Sergio Otálvaro. Él no fue tenido en cuenta ante el Sportivo Luqueño, ni siquiera para la banca de expectativa, una decisión netamente del cuerpo técnico, así que él está en perfectas condiciones. Olimpia, así como decía el doctor Julio Jiménez, ya se queda con este grupo, ya no habrá, por ahora, no habrá salida. El último fue Walter González, quien fue transferido o prestado en este caso al Santa Clara del fútbol portugués. Por ahora Olimpia ya se queda con este grupo, no habrá préstamo a ningún equipo, ya sea nacional y también del exterior. Gracias, Johnny, muy amable. Bruno, sí, aquí me recuerdan una situación que me pasó anteayer, para seguir con la queja. Sí. Voy para pagar y no funciona. Justo en ese momento el banco estaba haciendo el corte y tuve que esperar fácilmente 10 minutos. Eso, plata en mano, no te sucede. Una vez, ¿sabes qué? Me pasó, no, es una de varias veces. Cuando iba a usar yo el cajero, salgo como siempre sorteado. Vienen 2, 3 así, Prosegur, no sé qué, una operativo, todo con arma, fusil, abren el cajero. Hijo, y vos estás para sacar la plata, hermano. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué le vas a decir? Porque vos sí, ahí son muy capaces de matarte, vos siendo un pobre... Claro, sí. Sí, no. Hablando de gente entrenada y de protocolo. Sí. Andá, hacete vos ahí del... Tráeme tu bolsa acá. Dame 100 bolsas. 100 bolsas, no, espérate a dar tus 100 bolsas, hermano. Bueno, gracias, Johnny. Adiós. Adiós. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, noticia destacada, hoy arranca el campeonato Tacuary Guaireña, 18 horas, hoy a las 20:30 juega el legendario Guaraní ante Sportivo Ameliano. Mañana, Trinidense Cerro Porteño a las 6 de la tarde, más de 12.000 entradas vendidas. 20:30, Resistencia versus Libertad. Y el domingo, único partido, Sportivo Luqueño va a enfrentar a General Caballero de Juan León Mallorquín a las 19 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. 13:48:30. Bueno, acá, menos mal que el cajero no te dio todos los detalles del uso del lubricante, Bruno. No. Gracias a Johnny porque después de su intervención vinieron las cataratas de anécdotas, dice. O sea que mucha gente está participando en el WhatsApp. Sí, muchísimos mensajes estamos recibiendo.
Bueno, muchachos, a nivel internacional, vuelven las ligas europeas. Hoy juega Chelsea ante el Fulham a las 5 de la tarde. Bilbao, Cádiz. Continúa Arzamendi en Cádiz. Augsburgo, Leverkusen. Para la jornada del sábado, desde las 9:30, partidazo Everton, Arsenal. Después a las 12, Aston Villa, Leicester, Brentford, Southampton, Brighton, Bournemouth, Manchester United, Crystal Palace, Wolverhampton, Liverpool, Newcastle, West Ham. Sábado también Atlético de Madrid, Getafe. Fútbol argentino, fútbol alemán. Domingo, sábado también juega PSG ante el Toulouse. Vi una de las noticias principales, es que se van a reunir ya en las próximas horas Messi y PSG para ver la renovación. Domingo, muchísimo fútbol también. Tottenham, Manchester City, 13:30. Fútbol español, partidazo, 5 de la tarde, Barcelona, Sevilla. Después tenemos Serie A, Inter de Milán, el clásico de la Madonina. 16:45. Hay una película espectacular de un gángster de la mafia italiana. Federico, no sé si viste. No. El actor es un señor de ojos azules profundos. Y él se volvió, era un muchacho de la calle, se volvió después un mafioso muy... Pero italiana la película. Es italiano. Sí. Y sabes que se va y se compra un penthouse frente a la Virgen de la Madonina, a la iglesia. ¿Viste que está la Virgen de la Madonina? Milán, sí. Y ahí salía a fumar y él veía a la Virgen de la Madonina. No me preguntes cómo se llama la película, ya te dije que no. No, por eso ni te pregunté ni siquiera. Gracias, Federico. Ni siquiera te pregunté en qué plataforma está. Gracias, Federico. Vamos ahí nomás. Apostarla, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo.
Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de CPL y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. 13:55 minutos. Bueno, esto en función a la gente del Olimpia, sí, ya que este fin de semana no tienen actividad. El domingo 12 de febrero, Olimpia Tacuarembó a las 8 en Paraúna. Un día antes, Cerro Guaraní a las 8:30 en La Olla. Esto en función a la tercera fecha. Y el sábado 18 de febrero, Triniense Olimpia a las 18 en Encarnación. O sea, la misma temática. Un sábado a las 6 de la tarde, Triniense recibe mañana a Cerro y dentro de 2 semanas a Olimpia. Bueno, pero sábado y domingo, repetimos la tercera fecha. La tercera fecha, sábado juega Cerro contra Guaraní y domingo juega Olimpia contra Tacuarembó. Y la cuarta fecha, viernes juega Cerro con Guaireña. Entonces viernes y sábado. ¿Qué? No, entonces viernes mi fecha FIFA. Ahí ya empieza a darse la lógica. La fecha FIFA el viernes. Super sábado. Sí, señor. Sí, mañana sí, porque hay. Y después la cuarta fecha, ¿cómo viene, hermano? La cuarta fecha te cuento. Viernes Guaireña Cerro, sábado Olimpia en Encarnación. Claro. Y domingo. Domingo libre. Está muy bien, dale. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan tu internet de tu verano. Newcastle West Ham, ya dijimos 14:30, pues me preguntan oyentes sobre Miguelito Almirón. Juega así, recién en la última semana de febrero es la final de la Liga de la Copa de la Liga. El último domingo. El último domingo en Wembley. A la 1:30 creo que más o menos. Partido único, sí, Newcastle sí. Manchester United. Qué lindo va a estar verlo a Almirón entrar a Wembley. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, producción garantizada para toda la familia.
familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente, caballureza, empeña tus cosas con Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Bueno, espectacular el programa de hoy, dice Bruno. Recomendación, agua con gas engorda mucho. Otro dice, agua con gas hincha la panza, dice. Bueno, estamos cerrando de ver. Cerramos, cumplimos con todo. Espectacular. Señor. Gracias, señor Chan. Mañana no sé cómo es Super Sábado. Mañana no hay rotación porque hay bajas por el tema de vacación y encarnación. Entonces, claro. No hay rotación. Muy bien. Y el otro sábado ya Ariel va a estar haciéndolo. Nosotros nos reencontramos para la transmisión del partido trinidense Cerro Porteño mañana. Dios mediante. ¿Está bien? Así es. Arrancamos a las 5 y a las 6 es el partido.